Capítulo 1. El elixir de la mansedumbre. La habitación más profunda del palacio de Lucifer no estaba decorada con los lujos habituales del orgullo. No había oro, ni estatuas, ni instrumentos musicales. Era una cámara de piedra sellada, reforzada con runas que ni siquiera el propio rey del infierno se atrevía a leer en voz alta. Allí, el aire no circulaba. Pesaba como si el cielo entero estuviera presionando sobre los hombros de quien osara entrar. En el centro, Lucifer Morningstar sostenía una copa de cristal tallado. Dentro, un líquido blanco, denso y brillante, palpitaba con un ritmo propio. Sus manos, las manos que una vez moldearon estrellas, temblaban. Frente a él, la figura que ocupaba el trono de piedra no era la hija que el hotel conocía. Charlie permanecía inmóvil. Su traje de encargada, ese rojo sangre tan característico, había mutado. Ahora, la tela parecía estar tejida con hilos de luz solar y ceniza volcánica. Los bordes eran de un blanco inmaculado y el pecho estaba adornado con filigranas doradas que recordaban a las antiguas puertas del Edén. Pero lo más aterrador no era su ropa, sino lo que brotaba de su espalda. 3 pares de alas se extendían por toda la habitación, tan blancas y brillantes que el aire alrededor de ellas se incineraba. Eran alas que ningún ángel del cielo poseía. Eran alas de una pureza tan violenta que podrían cegar a cualquier pecador de un solo vistazo. Tómalo, Charlie, susurró Lucifer, su voz quebrada. Sabes que es necesario. El tiempo se agota. Charlie levantó la vista. Sus ojos no tenían pupilas, ni iris, ni rastro de humanidad. Eran 2 abismos de color negro absoluto, salpicados por puntos blancos que giraban lentamente, como galaxias distantes atrapadas en sus cuencas. Cuando habló, su voz no fue un solo sonido, sino un eco armónico que parecía provenir de todas las paredes al mismo tiempo. ¿Necesario para quién, padre?, preguntó ella. Su tono era gélido, desprovisto de la empatía que solía definirla. ¿Para mí, o para tu propia paz mental? Mírame. ¿Me pides que beba este veneno de equilibrio para que pueda volver a jugar a las casitas en ese hotel? ¿Me pides que olvide que mi mera existencia hace que los cimientos de este reino y del de arriba tiemblen? Lucifer dio un paso atrás, abrumado por el aura de soberbia que emanaba de su propia sangre. Te lo pido porque te amo. Porque el mundo no está listo para lo que eres. Charlie soltó una risa seca, un sonido que cortó el aire como cristal rompiéndose. Se puso en pie, y su altura pareció duplicarse. En su forma original, Charlie no era una princesa. Era una entidad primigenia. Caminó hacia Lucifer con una elegancia que hacía que el rey del infierno pareciera un súbdito. ¿Amor? Charlie le arrebató la copa de la mano, pero no bebió de inmediato. Miró el líquido blanco con desprecio. Lo que sientes es miedo. Sabes que la historia que le cuentas a los demás es un chiste. Hablas de la manzana, del conocimiento, de la caída, pero ocultas el verdadero pecado original. Ocultas que yo no soy el fruto de una rebelión, sino el fruto de lo prohibido, la unión de la primera mujer con el ángel que Dios más amó. Yo soy la suma de todo lo que existe, y tú me quieres ver cantando canciones sobre la redención. Basta, Charlie, gritó Lucifer, con lágrimas en los ojos. Tu madre, Lilith, ella aceptó que esto era lo mejor. Por eso está allá arriba, en su descanso. 7 años, Charlie. No es nada en la eternidad. Ella regresará cuando seas capaz de... No me hables de mamá como si fuera una mártir, le interrumpió Charlie, acercando su rostro al de él. Sus ojos de galaxia se fijaron en los de su padre, obligándole a ver el vacío. Ella no se fue porque quisiera descansar. Se fue porque no puede soportar mirarme y recordar lo que realmente soy. Se fue porque sabe que yo soy el error que el cielo no pudo prever y que el infierno no puede contener. Ella huyó de la verdad tanto como tú. 7 años. Para mí han sido un despertar constante. Lucifer no pudo evitarlo. Se lanzó hacia ella y la abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en el pecho de esa forma divina y aterradora. Empezó a llorar, un llanto amargo de alguien que sabe que está perdiendo la batalla contra el destino. No eres un error, soy yo, soy él. Eres mi hija. Eres solo una chica, una buena chica. Yo soy el original, yo cargué con la culpa, no tú. No dejes que la naturaleza de este lugar te consuma. Por favor. Charlie permaneció rígida por un momento. Sus alas blancas y doradas vibraron, emitiendo un sonido celestial que chocaba con los lamentos del infierno que se escuchaban afuera.
Por un instante, una pizca de la Charlie que todos conocían brilló en sus ojos negros, una chispa de piedad por el hombre destrozado que la sostenía. Lo haré, padre, dijo ella, con una voz un poco más suave, pero cargada de una madurez antigua. Beberé tu jugo de equilibrio una vez más. Mantendré la mentira por un tiempo más, solo para ver si el regreso de mamá vale la pena el silencio. Pero ambos sabemos que cada mes el efecto dura menos. El equilibrio se está rompiendo. Charlie llevó la copa a sus labios y bebió el líquido blanco de un solo trago. La reacción fue inmediata y dolorosa. Su cuerpo comenzó a convulsionar mientras la luz de sus alas se apagaba violentamente, retrayéndose en su espalda hasta desaparecer. El traje blanco y dorado empezó a oscurecerse, perdiendo su brillo divino y transformándose de nuevo en el traje rojo, pero esta vez, el rojo pasó de ser un tono sangre profundo a un color más claro, casi pastel, como si la esencia misma de su poder hubiera sido lavada. Sus ojos volvieron a ser blancos con pupilas rojas, y la negrura galáctica se desvaneció tras un velo de confusión. Charlie trastabilló y Lucifer la sostuvo, ayudándola a sentarse en el suelo de piedra. Papi. Charlie parpadeó varias veces, frotándose las sienes con una mano. Cada vez me mareo más después de nuestras sesiones de entrenamiento. ¿Qué me pasó? Siento como si hubiera tenido un sueño muy extraño sobre colores blancos y dorados. Lucifer se limpió las lágrimas rápidamente y forzó una sonrisa radiante, esa máscara de optimismo que usaba para ocultar su alma rota. Solo fue un pico de energía, manzanita, dijo él, ayudándola a levantarse. A veces tu poder de princesa es demasiado incluso para ti. Pero ya pasó. El jugo de frutas especial que te preparé te ayudará a estabilizarte. Charlie sonrió, la sonrisa brillante y llena de esperanza que era el faro del Hotel Asbin. Gracias, papá. No sé qué haría sin tus tónicos. Me siento mucho más ligera. Tengo que volver al hotel. Baggy debe estar preocupada y tengo una nueva idea para un mural sobre la confianza. Lucifer la vio caminar hacia la salida, tarareando una melodía alegre, con esa energía humana y saltarina que la hacía parecer tan inofensiva. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio en la cámara fue absoluto. Lucifer miró sus manos. Estaban quemadas. El contacto con las alas de su hijo le había dejado cicatrices que tardarían días en sanar. Se quedó allí parado, solo en la oscuridad, sabiendo que acababa de drogar a la criatura más poderosa del universo para que no se diera cuenta de que su padre era su carcelero. Se preguntó, con un terror que le helaba la sangre, qué pasaría el día que el jugo dejara de funcionar por completo. Porque Charlie no era bondad pura, era la encarnación de todo lo que existía. Y si alguna vez decidía dejar de ser la buena chica humana, ni Dios mismo tendría un lugar donde esconderse. Capítulo 2. La fragmentación de la corona. El sol rojo de la mañana infernal se filtraba por los ventanales restaurados del Hotel Asbin, proyectando sombras alargadas sobre la alfombra carmesí. En el vestíbulo, el caos habitual comenzaba a desperezarse. Ángel Dus discutía con Usk en la barra sobre alguna trivialidad, Nifty perseguía sombras en las esquinas y Badger revisaba con obsesión el itinerario del día en su libreta. Todo parecía normal, hasta que las puertas del ascensor se abrieron con un tintineo metálico. Charlie Morningstar salió de la cabina con una energía que, a simple vista, era la de siempre. Caminaba con pasos rítmicos, casi saltando, y una sonrisa que iluminaba su rostro de forma casi sobrenatural. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, el silencio se apoderó de la estancia. No fue por lo que hizo, sino por lo que vestía. Charlie. Baggy fue la primera en hablar, bajando su libreta con el ceño fruncido. ¿Te cambiaste de traje? La princesa se detuvo y dio una vuelta sobre sí misma, haciendo que la tela fluyera. El traje que el día anterior era de un rojo sangre intenso, casi agresivo, ahora se veía de un color rojo pálido, tirando a un rosa ceniza muy suave, casi pastel. Los bordes eran de un blanco tan limpio que parecía repeler el polvo del infierno. Oh. Sí, bueno, Charlie se rió, y el sonido fue tan dulce que resultaba casi artificial, como una nota musical perfectamente afinada. Me sentí un poco más ligera hoy. ¿No creen que este color transmite más confianza? Es más accesible, ¿verdad? Ángel Dus silbó desde la barra, apoyando la barbilla en su mano. No sé, nena. Parece que lo metiste en la lavadora con demasiado cloro. Te ves como un malvavisco de fresa. No es que te quede mal, pero es diferente.
Es el color del equilibrio, murmuró Charlie para sí misma, aunque su voz sonó tan baja que nadie la escuchó. Luego, recuperando su tono habitual, exclamó: bueno, tenemos mucho que hacer hoy. El programa de confianza mutua empieza en 10 minutos. Baggy se acercó a ella, escrutando su rostro. Como su pareja, conocía cada microexpresión de Charlie, pero hoy había algo que no cuadraba. Los ojos de Charlie estaban demasiado abiertos, demasiado brillantes. Sus movimientos eran quirúrgicos, sin la torpeza encantadora que solía tener cuando estaba emocionada. ¿Estás bien, Charlie?, susurró Baggy, poniendo una mano en su hombro. Te ves muy tranquila. Incluso para ti. Nunca he estado mejor, Baggy respondió Charlie. Por un milisegundo, solo la duración de un parpadeo, su mirada se volvió plana, vacía de cualquier emoción humana. Fue una fracción de tiempo en la que Baggy sintió un escalofrío que le recorrió la columna, una sensación de insignificancia absoluta ante la presencia de su novia. Pero entonces, Charlie parpadeó y la calidez regresó. Solo estoy enfocada. Desde las sombras de la escalera, Alastor observaba la escena. El demonio de la radio no había dicho nada, pero su sonrisa era más amplia de lo habitual, una expresión de curiosidad maliciosa. Sus ojos, como diales de radio, se estrecharon mientras analizaba el aura de Charlie. Él, que era un experto en detectar el poder y las grietas en las almas, podía sentirlo. Charlie Morningstar no estaba allí por completo. Lo que los demás veían, la chica alegre, el traje pastel, el optimismo desbordante, era apenas una fachada. Era, literalmente, un tercio de su ser. El jugo del equilibrio de Lucifer no solo la calmaba, había fragmentado su existencia. Había encerrado a la gobernante despiadada y a la entidad primigenia en las profundidades de su psique, dejando solo a la hija humana en la superficie. Esa chica buena era una construcción, una máscara de porcelana que el rey del infierno pintaba cada mes con esmero para evitar que el universo se colapsara. Nifty, querida, llamó Charlie, y su voz resonó con una autoridad que hizo que la pequeña demonio se detuviera en seco, algo que rara vez ocurría. Esa mancha en la moldura izquierda. No debería estar ahí. Por favor, elimínala. No queremos que nada esté fuera de su lugar hoy, ¿verdad? Nifty parpadeó, intimidada por una presión invisible que emanaba de la princesa, y corrió a limpiar con una eficiencia frenética. A lo largo de la mañana, los detalles extraños continuaron. Durante una sesión de terapia de grupo, un pecador recién llegado intentó burlarse de la idea de la redención, soltando un insulto directo hacia la madre de Charlie. Normalmente, Charlie habría reaccionado con tristeza o con un intento de diálogo pacífico. Esta vez, se limitó a inclinar la cabeza. El aire en la habitación descendió 10 grados de golpe. Las luces parpadearon, no con el estático rojo de Alastor, sino con un destello blanco que quemó las retinas de los presentes por un segundo. Tu opinión es estadísticamente irrelevante para el éxito de este hotel, dijo Charlie. Su voz no era la de ella. Era el eco armónico del día anterior, aunque filtrado por el efecto del jugo. Pero por el bien del orden, te sugiero que te sientes. Ahora. El pecador se desplomó en su asiento, temblando, con la sensación de que si no lo hacía, sus átomos simplemente dejarían de existir. Baggy miró a Charlie con preocupación creciente, pero la princesa simplemente sonrió y continuó con la lección como si nada hubiera pasado. Alastor se acercó a ella cuando la sesión terminó, su sombra alargándose por las paredes. Vaya, vaya, querida. Ese nuevo traje realmente resalta una faceta fascinante de tu personalidad. Casi parece que estás estrenando un alma nueva. O quizás es que la vieja se está quedando pequeña. Charlie se giró hacia él. El traje rosa pálido parecía absorber la luz a su alrededor. El alma es una constante, Alastor. Solo que a veces necesita un marco más adecuado para ser comprendida. Mi padre cree que este es el marco adecuado para mí. ¿Tu padre, eh? Alastor rió entre dientes. Lucifer siempre ha tenido un gusto impecable para las jaulas decorativas. Me pregunto cuánto tiempo aguantará el cristal antes de que lo que hay dentro decida salir a jugar. Charlie no respondió con palabras. Se limitó a mirarlo fijamente. En la profundidad de sus ojos, tras el velo rojo y blanco, Alastor juró ver por un instante un punto negro absoluto, una galaxia fría y eterna que lo miraba con la indiferencia de un dios hacia un insecto.
Por primera vez desde que llegó al hotel, Alastor sintió el impulso instintivo de retroceder. Charlie rompió el contacto visual y se alisó la chaqueta clara. El jugo de hoy estaba delicioso, por cierto. Dulce, pero con un retrogusto a hierro. Supongo que es lo que necesito para ser la princesa que todos esperan que sea. Caminó hacia la cocina, dejando tras de sí un rastro de un aroma que no pertenecía al infierno. El olor a ozono y a flores que aún no habían sido creadas en la tierra. Tanto ella como Lucifer sabían la verdad que los demás residentes ni siquiera podían imaginar. Lo que caminaba por esos pasillos, saludando a los pecadores y cantando sobre la esperanza, era solo una cáscara. Una hermosa y dócil cáscara que contenía el pecado original, una fuerza que, de liberarse, no solo redimiría a los pecadores, sino que borraría la distinción entre el cielo y el infierno para siempre. Y mientras el efecto del jugo empezaba a procesarse en su sistema, Charlie sentía una pequeña voz en el fondo de su mente, una voz que no era la de la chica buena. Era una voz que recordaba las alas blancas y el traje dorado, una voz que le susurraba que el tiempo de las mentiras de su padre estaba llegando a su fin. 7 años, mamá, susurró Charlie mientras entraba en la cocina, su traje rosa brillando bajo la luz artificial. Solo 7 años para que olvides quién soy. Pero yo no he olvidado. Afuera, en el balcón del palacio, Lucifer observaba el hotel a través de un telescopio, apretando los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Rezaba a un Dios que ya no lo escuchaba para que su hija nunca terminara de despertar, porque sabía que el día que Charlie Morningstar se sintiera completa, el universo tal como lo conocían dejaría de existir. Capítulo 3. El sabor del silencio. La atmósfera en el Hotel Asbin había cambiado de una forma que Baggy no lograba articular con palabras. Desde la derrota de Dan y el ascenso de las nuevas tensiones con los Bs, la seguridad del hotel era la prioridad absoluta. Sin embargo, Baggy notaba que ya no necesitaba estar tan alerta con su lanza. No era porque los pecadores se hubieran vuelto más buenos de repente, sino por Charlie. Había algo en la mirada de su novia que estaba limpiando el hotel de una manera perturbadora. Un par de noches atrás, un demonio de alto rango, borracho de poder y lujuria, había intentado sobrepasarse con una de las nuevas huéspedes en el vestíbulo. Charlie no gritó, no cantó sobre la amabilidad, ni siquiera llamó a seguridad. Simplemente se acercó, puso una mano en el hombro del agresor y lo miró fijamente. Baggy nunca olvidaría la expresión de ese demonio. No fue miedo a la violencia. Fue el terror absoluto de alguien que mira hacia el vacío del cosmos y comprende que no es nada. El demonio se marchó temblando y, desde entonces, se había convertido en el residente más dócil y servicial, casi como si le hubieran extirpado la voluntad. Charlie solo había sonreído y dicho, a veces, solo necesitan una pequeña charla, Baggy. Pero no hubo charla. Solo silencio. Esa mañana, como cada mes, llegó al hotel una caja de madera con sellos reales. Estaba decorada con pegatinas infantiles, arcoíris y patitos, contrastando ridículamente con la elegancia del edificio. Llegó mi gelatina, anunció Charlie con una alegría que sonaba ligeramente forzada, como un guión bien ensayado. ¿Otra vez, Charlie?, preguntó Baggy, cruzándose de brazos. Es la tercera caja este mes. Y nunca te veo comerla. ¿Segura que tu padre no te está mandando algo más? Oh, vamos, Baggy. ¿Sabes que me encanta lo dulce?, respondió Charlie, alzando la caja con una fuerza que no encajaba con su figura delgada. Es solo un gusto de la infancia. Me ayuda a mantenerme equilibrada. Charlie subió a su habitación a paso veloz. Baggy se quedó en el pasillo, su instinto de ex-exorcista gritándole que algo estaba profundamente mal. Charlie nunca le ocultaba nada, pero ese gusto infantil era un muro infranqueable. Esa noche, cuando el reloj marcó las 2 de la mañana y el silencio sepulcral del infierno envolvía el hotel, Baggy decidió que no podía más con la duda. Sabía que Charlie estaba terminando de cerrar la biblioteca del piso inferior, así que entró sigilosamente en su habitación compartida. La habitación olía a flores frescas y a algo metálico, como el ozono antes de una tormenta eléctrica. Baggy buscó en los armarios, en el escritorio, hasta que finalmente miró debajo de la cama. Allí estaba la caja, abierta. Dentro no había tazas de gelatina individuales. Había un contenedor de cristal con una sustancia blanca, densa y brillante que parecía estar derretida. No emitía calor, pero la luz que desprendía era tan pura que dolía mirarla directamente. No era comida.
No era de este mundo. ¿Qué demonios es esto? Susurró Baggie, extendiendo una mano para tocar la sustancia, picada por una curiosidad que rozaba lo hipnótico. Justo antes de que su dedo rozara el líquido, una mano fría y firme como el acero le atenazó la muñeca. Baggie soltó un grito ahogado y levantó la vista. Charlie estaba allí, pero no era su Charlie. No se había transformado del todo, pero su presencia llenaba la habitación con un peso insoportable. Sus ojos eran dos pozos negros con puntos blancos que giraban como galaxias, y su piel parecía irradiar una palidez lunar. No llevaba su pijama habitual, sino que de alguna manera su ropa había cambiado a una versión de su traje formal, pero de un color negro absoluto, con detalles en un dorado tan oscuro que parecía bronce antiguo. «Ha sido un ángel muy curiosa», Baggie dijo Charlie. Su voz no era la nota dulce de siempre. Era un susurro seductor, profundo, cargado de una autoridad que hacía que las rodillas de Baggie flaquearan. Y las ángeles malas que meten la nariz donde no deben, suelen terminar muy mal. Baggie intentó zafarse, pero la fuerza de Charlie era absoluta. No era la fuerza de un demonio, era algo primordial. «Charlie, suéltame, esa cosa, ¿qué es? ¿Por qué te escondes tras esa fachada de niña buena?», logró decir Baggie, aunque su voz temblaba. Charlie se acercó más, invadiendo el espacio personal de Baggie. El aroma a ozono se intensificó. La princesa del infierno ladeó la cabeza, y una sonrisa depredadora, pero extrañamente magnética, apareció en sus labios. «Es mi comida privada, cariño. Lo que me mantiene siendo la buenita que tanto amas». Charlie deslizó su otra mano por la mejilla de Baggie, bajando hasta su cuello. «Pero ya que has visto lo que hay en la caja, no puedo dejar que te vayas sin más. Sería divertido jugar contigo, ¿no crees? A cambio de tu silencio eterno sobre mí, medicina». Baggie, sintiendo que su voluntad se desmoronaba ante la mirada de Charlie, trató de recuperar su postura. «No voy a hacer tratos contigo, Charlie. Soy tu novia, no uno de tus súbditos. No puedes ordenarte». Charlie soltó una risita oscura, y por un momento, unas alas negras y doradas se proyectaron como sombras gigantescas en las paredes. «Oh, Baggie, no estoy preguntando. Estoy estableciendo las nuevas reglas de esta relación». Sin darle tiempo a reaccionar, Charlie la besó. Fue un beso que no se parecía a ninguno que hubieran compartido antes. No hubo ternura, sino una reclamación de propiedad. En ese instante, Baggie sintió una quemadura fría en su muñeca. Una marca invisible, un trato infernal sellado por la sangre y la esencia primigenia de Charlie. Baggie era incapaz de hablar de lo que había visto. Las palabras se morirían en su garganta antes de salir. La noche que siguió fue una neblina de sensaciones donde las jerarquías se invirtieron por completo. Baggie, la guerrera, la protectora, se encontró rindiéndose ante una Charlie que tomaba lo que quería con una confianza aterradora. A la mañana siguiente, Charlie bajó al vestíbulo vestida con su nuevo traje negro con toques dorados. Su actitud era impecable, decidida, regia y con una autoridad que hacía que incluso Lastor se apartara de su camino con una inclinación de cabeza. Baggie la seguía a un paso de distancia, con el rostro ligeramente sonrojado y la mirada baja. Seguía siendo la encargada de seguridad, pero algo en su postura indicaba que ahora era, ante todo, la elegida de la reina. El silencio de Baggie estaba asegurado, no solo por el contrato mágico que ahora ligaba su alma a la de su pareja, sino por la comprensión de que la Charlie que conocía era solo una máscara de seda sobre una armadura de obsidiana. Charlie se detuvo en medio del vestíbulo y miró a todos los residentes con una sonrisa que ya no era solo optimista, sino conquistadora. «A partir de hoy», anunció Charlie, y su voz resonó en cada rincón del hotel, «habrá cambios en la administración. El equilibrio es necesario, pero el orden es obligatorio. Espero que todos estén listos para la nueva fase de mi plan». Baggie miró la nuca de Charlie, sintiendo el peso del secreto y la marca en su muñeca. Sabía que el jugo del equilibrio de Lucifer estaba perdiendo la batalla, y que la mujer a la que amaba estaba tomando libertades que podrían cambiar el destino de los tres mundos. Y lo más aterrador para Baggie no era el trato que la obligaba a callar, sino el hecho de que una parte de ella deseaba ver hasta dónde llegaría esta nueva y oscura Charlie. Capítulo 4. La silla vacía del consejo. El Salón de los Siete no era un lugar que los ciudadanos del infierno pudieran siquiera imaginar.
Situado en el punto exacto donde las raíces de los 7 anillos convergen, era una cámara de obsidiana flotante donde las leyes de la física se rendían ante la voluntad de sus ocupantes. Allí, los pecados capitales se reunían para discutir el destino del reino, pero hoy, el ambiente no estaba cargado de la arrogancia de Mamón o la lujuria de Asmodeus. Estaba cargado de un miedo ancestral. Lucifer presidía la mesa, pero sus ojos no se apartaban de la silla a su derecha. La silla de Lilith. Un trono de marfil y seda que había permanecido vacío durante 7 años. Tenemos que hablar de la dosis, Lucifer dijo Belpegor, cuya voz siempre sonaba como un susurro arrastrado por la fatiga. El equilibrio se está inclinando. Los reportes de los otros anillos indican que la presencia se siente incluso en el fondo del anillo de la pereza. Ella está evitando la medicina, añadió Belzebub. La reina de la Gulayana lucía como la mosca colosal de las leyendas. Ahora era una zorra de múltiples colas, vibrante y eléctrica. Bess se acarició una de sus orejas con nerviosismo. Ella, más que nadie, recordaba por qué tenía esa forma. En un arranque de creatividad hace eones, una Charlie muy joven, en un estado de lucidez absoluta, decidió que la forma de insecto de Bess era poco encantadora y genéticamente ineficiente. Con un simple chasquido, Charlie reescribió el ADN de una de las entidades más poderosas del universo solo porque le parecía más estético. B no le odiaba el cambio, le había quitado problemas de salud crónicos, pero cada vez que se miraba en un espejo, recordaba que su existencia era un capricho de la heredera. Si sigue así, continuó Mammon, ajustándose sus anillos, el efecto del jugo desaparecerá en menos de un año. ¿Qué haremos entonces? No podemos encadenar algo que es dueño de la cadena. De repente, las pesadas puertas de obsidiana se abrieron sin emitir un solo sonido. El aire en la sala se volvió denso, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por oro líquido. Charlie Morningstar entró en la sala. No llevaba el traje rosa pastel del hotel, ni el rojo de sus discursos. Vestía el traje negro y dorado que Baggy había visto la noche anterior, pero ahora parecía brillar con una luz interna que hacía que las sombras de los pecados capitales se proyectaran largas y deformes contra las paredes. Caminó con una parsimonia regia, ignorando los saludos tensos, y se sentó directamente en el trono de Lilith. Lucifer se quedó sin aliento. Charlie, esa es una reunión privada de los 7. Yo soy el infierno, padre, respondió ella, sin levantar la vista de unos documentos que acababa de materializar sobre la mesa. Mi privacidad es una ilusión que tú mismo creaste. Por favor, continúen. Solo estoy poniéndome al día con lo que han dejado que se pudra en mi ausencia. Durante la siguiente hora, el silencio fue solo interrumpido por el sonido de las hojas de papel pasando. Los pecados, seres que gobernaban millones de almas, se miraban entre sí como niños que esperan una reprimenda. Charlie leía con una velocidad sobrehumana, sus ojos negros con puntos galácticos escaneando siglos de administración en minutos. Mammon, dijo ella finalmente, sin mirarlo. Tu sistema de deuda en el anillo de la codicia es ineficiente. Estás asfixiando a los productores. Si permites un flujo del 15% más de capital hacia las clases bajas, el resentimiento bajará, la producción subirá y podrás cobrar impuestos más altos a largo plazo sin riesgo de rebelión. Hazlo. Pero, eso reduciría mis ganancias netas este trimestre, balbuceó el gigante verde. Charlie levantó la vista. La luz de sus ojos pareció quemar la piel de Mammon. Estaba preguntando, Mammon, ¿o te parece que mi sugerencia es opcional? Mammon bajó la cabeza, tragando saliva. Se hará, Majestad. Uno a uno, Charlie fue diseccionando las operaciones de cada pecado. Sus sugerencias eran brillantes, geniales incluso, pero tenían un trasfondo de frialdad absoluta. No buscaba la felicidad de los pecadores, buscaba la optimización de un sistema que ella consideraba suyo. Era la mente de un arquitecto cósmico ordenando un hormiguero. Lucifer observaba con el corazón en la garganta. Esa no era su niña. Era el pecado original en su forma más pura, la soberbia de saber que se es superior a todo lo creado. Bueno, dijo Charlie, poniéndose en pie con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ha sido una reunión muy productiva, pero me temo que todos ustedes se ven un poco anticuados. Representan conceptos primordiales, pero parecen personajes de una mala comedia. Charlie, preguntó Asmodeus con cautela. ¿A qué te refieres? Un pequeño regalo de mi parte, dijo ella, extendiendo sus manos.
Una onda de choque de color blanco y negro barrió la sala. Para que recuerden quién es la que realmente lleva la corona en esta familia. En un instante, la realidad misma pareció doblarse. Los trajes y apariencias de los pecados capitales mutaron. Belcebú, que solía vestir ropas modernas y coloridas, ahora llevaba un vestido de gala hecho de luz destilada de miel, que acentuaba su naturaleza de reina por encima de la de fiestera. Asmodeus fue cubierto por una armadura de seda oscura que emanaba una elegancia peligrosa, eliminando cualquier rastro de su aspecto bufonesco. Mammon fue envuelto en telas de un oro tan puro que pesaban sobre sus hombros, obligándolo a caminar con una rectitud que no poseía. Incluso Lucifer vio cómo su traje se volvía más austero, más imponente, eliminando los detalles circenses para dejar solo al portador de la luz. Mucho mejor, dijo Charlie, admirando su obra como quien mira un cuadro recién pintado. Ahora sí parecen lo que son. Conceptos. Herramientas de mi reino. Se acercó a su padre y le dio un beso suave en la mejilla. El contacto dejó una sensación de frío absoluto en Lucifer. Me voy al hotel, papá. Tengo que ver cómo va la redención de mis pequeños juguetes. Por cierto, susurró al oído de Lucifer para que solo él escuchara, no te molestes en preparar más gelatina. El sabor es aburrido y el efecto es patético. He decidido que prefiero ver el mundo con claridad. Charlie salió del salón, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que el mismo infierno. Belzebú fue la primera en hablar, mirando sus manos ahora cubiertas por guantes de una seda que no existía en la creación. Lucifer, dijiste que nos quedaba un año. Lucifer se dejó caer en su silla, escondiendo el rostro entre las manos. Me equivoqué. Se está desatando, dijo Belpegor, mirando su propio reflejo en la mesa de obsidiana. Y no es solo que esté recuperando su poder. Está empezando a creer que somos sus creaciones. Lo somos, murmuró B con un escalofrío. De alguna forma, todos lo somos. Ella es el pecado original. Es el resultado de lo que pasó en el Edén antes de que el cielo borrara los registros. Lucifer, si no encontramos la forma de enfocar esa soberbia hacia algo que no sea destruir el tablero de juego, no habrá nada que gobernar cuando Lilith regrese. Lucifer no respondió. Solo podía pensar en la mirada de su hija. Ya no había rastro de la niña que amaba los patitos de goma. Lo que había en ese trono era algo que el universo no había visto desde el inicio de los tiempos. El equilibrio perfecto entre la luz más pura y la oscuridad más densa. Y Charlie Morningstar acababa de decidir que ya no quería jugar bajo las reglas de nadie. Capítulo 5. La ilusión del control. La noche en el Hotel Asbin ya no era el refugio de paz que Charlie intentaba construir meses atrás. Ahora, el silencio de los pasillos era denso, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de la nuca de cualquiera se erizara. En el vestíbulo, las sombras parecían moverse con voluntad propia, pero ya no respondían únicamente a los caprichos del demonio de la radio. Alastor se encontraba apoyado contra la chimenea apagada, jugueteando con su micrófono de sombra. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad maliciosa mientras observaba a Charlie, quien estaba sentada en un sillón individual, revisando unos mapas del Anillo del Orgullo con una frialdad que él encontraba fascinante y a la vez irritante. Debo decir, querida, comenzó Alastor, y el sonido de su voz filtrada por radio distorsionó el silencio, que este nuevo estilo de gestión es un giro argumental que nadie vio venir. Has pasado de ser un ingenuo optimista a una monarca de hierro en lo que dura un intermedio musical. ¿Es que se acabó el suministro de esa bebida blanca tan especial que te traía tu padre? Charlie no levantó la vista del mapa. Su traje negro y dorado parecía absorber la poca luz que Alastor emitía. Alastor, dijo ella, y su voz sonó clara, sin rastro de su habitual entusiasmo. Tu insistencia en analizar mis hábitos alimenticios es casi tan aburrida como tus intentos de intimidación. ¿Realmente crees que tu teatro de sombras tiene algún peso aquí ahora? Alastor se enderezó, su sonrisa ensanchándose de esa manera antinatural que solía helar la sangre de los overlords. Las sombras a su alrededor crecieron, transformándose en siluetas monstruosas con ojos verdes y costuras cosidas. El aire se llenó de estática y gritos lejanos de radio. Oh, Charlie, no te confundas, dijo él, acercándose con pasos felinos. Puede que hayas crecido un poco, pero el infierno sigue siendo un lugar de tratos y poder. Y yo tengo mucho de ambos. Quizás necesites un recordatorio de que algunos de nosotros llevamos siglos dominando este caos mientras tú jugabas a las muñecas. Charlie finalmente levantó la vista.
Sus ojos, esos abismos negros salpicados de galaxias, se clavaron en los de Alastor. La estática de la radio se cortó en seco, reemplazada por un zumbido de frecuencia tan alta que los cristales del hotel empezaron a vibrar. Hablemos de poder entonces, dijo Charlie, cerrando el mapa con una calma aterradora. Hablemos de cómo un hombre de Luisiana llegó aquí creyéndose un dios. Dime, Alastor, ¿cómo crees que reaccionaron tus padres al saber que su hijo, después de tanto derramamiento de sangre en vida, no logró ser más fuerte que un pecado común en la muerte? Alastor se tensó. El micrófono en su mano emitió un chirrido agudo. Nadie en el infierno se atrevía a mencionar su pasado humano, mucho menos con ese tono de lástima condescendiente. Ni siquiera puedes ser considerado un overlord fuerte en la escala real de las cosas, continuó Charlie, poniéndose en pie. Su presencia pareció expandirse, haciendo que el techo de la habitación se viera infinitamente lejano. Eres un depredador en un estanque pequeño, Alastor. Pero yo soy el océano que creó el estanque. ¿De verdad pensaste que podías manipularme con tus trucos de feria? Alastor intentó convocar sus sombras para rodearla, pero las sombras se quedaron pegadas al suelo, temblando, negándose a obedecerle. El miedo, un sentimiento que Alastor había olvidado hacía años, empezó a filtrarse por las grietas de su máscara. En ese momento, Usk pasó por el vestíbulo cargando una bandeja de botellas. Al notar la tensión, se detuvo en seco. Charlie dirigió su mirada hacia él y, con un simple movimiento de su mano, una cadena traslúcida y verdosa apareció alrededor del cuello del gato. Era el contrato de Alastor. Agradece, dijo Charlie, volviendo sus ojos hacia Alastor, que por mi generosidad decido mantener el trato que tienes con él. Sé que la gente que pierde un juego debe aceptar lo que apostó, y yo respeto las reglas de la apuesta. Charlie se acercó a la cadena. Extendió sus dedos largos y finos y la tocó. En el momento en que su piel hizo contacto con el alma de Usk, la cadena se fragmentó. No se rompió del todo, pero se volvió quebradiza, como cristal a punto de estallar bajo el peso de un poder primordial. Usk soltó un jadeo, sintiendo por un segundo la libertad absoluta antes de que Charlie retirara la mano y la cadena se estabilizara de nuevo. Podría ser que todos tus tratos y todo tu poder desaparecieran en este mismo instante, Alastor, susurró ella, su rostro a milímetros del suyo. Podría convertirte en nada más que un eco olvidado en el viento. Ahora solo estás aquí porque, bueno, aún conservo un poco de la piedad que me enseñaron, y porque tu presencia me resulta útil para mantener el hotel ordenado. Alastor, recuperando un gramo de su compostura pero con la frente empapada de un sudor frío, soltó una risa nerviosa. Vaya, parece que la pequeña princesa realmente cambió. ¿Es que finalmente te quitaste el disfraz de cordero? Charlie se alisó la chaqueta negra, el dorado de sus solapas brillando con una luz que cegaba a Alastor. No he cambiado, Alastor. Solo soy más abierta. ¿Abierta?, preguntó él, su voz aún temblorosa por la interferencia. Claro, respondió Charlie con una sonrisa que no tenía rastro de malicia, pero sí una sabiduría antigua y peligrosa. Después de todo, para redimir a la gente, hay que ser abierta con todos para conocer el pecado de raíz, ¿no crees? Y no hay mejor forma de conocer el pecado que siendo la fuente misma de donde nació. Charlie le dio una palmadita en la mejilla a Alastor, un gesto que fue la humillación máxima para el demonio de la radio, y caminó hacia las escaleras sin mirar atrás. Usk se quedó mirando a Alastor, quien seguía inmóvil, mirando la cadena en su cuello que aún conservaba una grieta microscópica hecha por la mano de Charlie. Jefe, murmuró Usk con voz ronca. Creo que ya no eres el ser más peligroso de este edificio. Alastor no respondió. Su sonrisa seguía allí, pero sus ojos estaban fijos en la figura de Charlie desapareciendo en la oscuridad del piso superior. Sabía que la redención de la que ella hablaba ahora no tenía nada que ver con canciones y arcoíris. Charlie Morningstar estaba explorando el pecado desde el trono de la creación, y el infierno entero estaba a punto de descubrir que no hay nada más aterrador que una salvadora que ha aceptado su propia divinidad. Capítulo 6. El arquitecto del destino. En las altas esferas de la ciudad de plata, donde el tiempo no corre sino que fluye como un río de luz, el ambiente de alegría perpetua se había tornado en una quietud analítica. Emily, la serafín más joven, observaba a través de los lentes de observación celestial. Sus ojos, que siempre buscaban la esperanza, estaban fijos en el círculo del orgullo. «Serafina, ¿has notado que el color está desapareciendo?», preguntó Emily con un hilo de voz.
El infierno ya no parece ese caos vibrante y ruidoso. Se está volviendo sobrio, estructurado. Se parece a las historias que los humanos escribían sobre él hace milenios. Es como si estuviera recuperando su gravedad. Serafina no respondió. Ella miraba hacia el salón del Consejo Superior, donde Lilith, la reina del infierno en vacaciones, se encontraba de pie frente a una manifestación de luz pura, la voz de Dios. Dentro del salón, el silencio era absoluto. Lilith, vestida con sedas celestiales que no lograban ocultar la tensión en sus hombros, escuchaba el murmullo cósmico que vibraba en las paredes. Parece que nuestra pequeña ha dejado de jugar a las casitas, dijo Lilith, su voz una mezcla de orgullo materno y pánico contenido. Ha empezado a actuar como la heredera que siempre supimos que era. La gestión del infierno está cambiando, y el programa de redención está funcionando bajo una eficiencia que roza lo divino. No hay razón para la preocupación, Lilith, resonó la voz, un sonido que no entraba por los oídos, sino que se grababa directamente en el alma. El infierno de caricatura que Lucifer mantuvo durante años era una anomalía, una distracción. Lo que ves ahora es el orden natural manifestándose a través del pecado original. Lilith bajó la mirada, recordando los frascos de medicina blanca. Lucifer está desesperado. Me envió un mensaje diciendo que el jugo ya no tiene efecto. Ella lo ha rechazado. Era inevitable, respondió la voz. Esa medicina fue un regalo que le otorgué a tu marido para retrasar lo que no podía ser evitado. Quería que Charlie viviera como una humana, que sintiera el paso del tiempo como una mortal. De lo contrario, habría despertado hace milenios. Su naturaleza es tan antigua como la creación misma, Lilith. Fuera de tu vientre, ella apenas tiene 20 años de vida consciente, un parpadeo en la eternidad, pero su esencia tiene la edad de las estrellas. Lilith apretó los puños. Recordaba por qué Dios había permitido su unión con Lucifer en primer lugar. Ambos eran los seres iniciales, la chispa de la rebelión y la esencia de la humanidad. Su unión no fue prohibida por odio, sino por precaución. El poder acumulado de los dos primeros seres con voluntad propia era demasiado para el Edén. El infierno no fue creado solo como castigo, sino como el único recipiente lo suficientemente vasto y resistente para contener al ser que nacería de ellos. Charlie era la fusión perfecta. Lo que en el cielo se llamaba luz y en el infierno se llamaba oscuridad, en ella era simplemente ser. El catalizador fue su éxito, continuó la voz. Al demostrar que la redención funcionaba, Charlie experimentó el acto más puro de soberbia que se ha visto desde la caída. Yo tenía razón. Esa frase en su mente fue el martillo que rompió el sello medicinal. Su orgullo no es un vicio, es la base de su estructura. Ahora, su ser se está liberando de la forma humana que le impusimos. ¿Y qué pasará si se vuelve contra nosotros?, preguntó Lilith con voz temblorosa. Ella tiene el respaldo de todo lo que existe. Si decide que el cielo también necesita una gestión más eficiente, ese es el riesgo de la creación, dijo la voz, y por primera vez hubo un matiz de curiosidad en el tono. Pero confío en su crianza. Lucifer la crió con una bondad que no es propia de este universo, una bondad humana, frágil y empática. El equilibrio de Charlie depende de si esa buena chica puede convivir con la entidad primigenia. Por ahora, dejen que el infierno cambie. Es hora de que el pecado original tome su lugar en el trono del universo. Afuera, Emily seguía mirando. Vio cómo la ciudad del infierno, bajo el mando de la nueva Charlie, empezaba a erigirse con torres de mármol negro y llamas blancas. Los pecadores ya no corrían en pánico. Caminaban con un propósito dictado por una voluntad superior. Emily sintió una mezcla de paz y terror. Por un lado, el infierno ya no era un pozo de tortura desorganizada. Por otro, la figura que veía en el centro de todo, esa Charlie vestida de negro y dorado, ya no parecía alguien a quien pudieras abrazar. Lilith salió del salón del consejo, cruzándose con Emily. La reina no dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en la tierra, ese puente entre los dos reinos. Sabía que la tregua de 7 años era un chiste. Charlie no iba a esperar a que su madre volviera por voluntad propia. Charlie iba a rediseñar el tablero de juego hasta que el cielo mismo no tuviera otra opción que rendirse ante su soberanía. Espero que seas feliz con tu orden, Charlie susurró Lilith para sí misma. Porque una vez que termines de cambiar el mundo, no quedará nadie que sea tu igual para compartirlo. En el infierno, Charlie, en ese mismo instante, levantó la vista hacia el cielo carmesí.
Como si hubiera escuchado el pensamiento de su madre, sonrió. Fue una sonrisa de una ternura infinita y un orgullo absoluto. La transición estaba casi completa. El jugo de equilibrio era un recuerdo amargo, y la eternidad empezaba a sentirse, por fin, como el hogar que siempre debió ser. Capítulo 7. El despertar de la soberana. En el Hotel Asbin, la eficiencia había alcanzado niveles milimétricos. Baggy observaba con una mezcla de asombro y desasosiego cómo Charlie, o mejor dicho, las Charlies dirigían el lugar. Siguiendo el ejemplo de su padre, la princesa había comenzado a utilizar clones de sí misma para estar en todas partes a la vez. Una Charlie organizaba las finanzas con Usk, otra supervisaba el entrenamiento de defensa con los huéspedes, y una tercera mantenía conversaciones motivacionales que, aunque seguían siendo positivas, tenían una profundidad filosófica que dejaba a los pecadores pensando durante horas. Baggy recordaba lo que Charlie le había susurrado en la penumbra de su habitación, entre caricias que se sentían como marcas de fuego. Era solo medicina, Baggy. Algo para mantenerme bajo control desde que era una niña. Mis padres temían que el mundo no pudiera soportar mi peso. Pero mientras las copias de Charlie mantenían el hotel en orden, la verdadera Charlie, la esencia original vestida de obsidiana y luz, caminaba por los pasillos del palacio de Lucifer. No hubo guardias que la detuvieran. Las puertas se abrían ante ella reconociendo a su legítima dueña. Encontró a su padre en su taller de patitos de goma, pero el lugar ya no tenía ese aire de caos creativo y depresión. Lucifer estaba sentado en un sillón frente a un ventanal que daba al abismo, con 2 copas de un vino oscuro ya servidas. Parecía haber estado esperando este momento durante eones. Has tardado menos de lo que esperaba en venir por la verdad completa, dijo Lucifer sin girarse. Su voz sonaba cansada, pero extrañamente aliviada. Charlie se acercó y tomó la copa, sentándose frente a él. Sus ojos galácticos se reflejaban en el cristal del vino. El hotel está funcionando solo, padre. Mis facetas se encargan de la rutina. Pero yo necesitaba escuchar de tu boca lo que la medicina intentaba borrar. Lucifer suspiró y bebió un largo trago. Se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa. Sabes que mi castigo cuando fui arrojado aquí no fue solo la caída. El cielo me impuso una restricción absoluta. No puedo dañar directamente a los pecadores. Soy el rey de un reino donde no puedo castigar a mis súbditos, solo observar su miseria. Es la ironía máxima del orgullo. Charlie asintió. Siempre había intuido que la pasividad de su padre ante las masacres de los exorcistas no era solo depresión, sino una cadena mágica. Pero contigo el miedo era distinto, continuó Lucifer, mirando finalmente a los ojos de su hija. Tú no eres un ángel caído, ni una humana ascendida. Eres el pecado original. El resultado de la primera chispa de voluntad propia en la creación. La medicina que te dábamos, Charlie, no era para curarte. Era una anestesia continua. Charlie apretó el tallo de su copa. ¿Una anestesia? Exacto. ¿Por qué crees que a veces actuabas como si no supieras lo que estabas haciendo? ¿Por qué esa obsesión con canciones y colores brillantes que rayaban lo infantil? Lucifer soltó una risa amarga. No era solo tu personalidad, Charlie. Era el efecto del jugo. Te manteníamos en un estado de embriaguez constante, un sueño lúcido donde solo podías acceder a un tercio de tu capacidad mental y espiritual. Queríamos que vivieras una vida de buena chica, porque la alternativa es lo que ves ahora en el espejo. Charlie se levantó y caminó hacia el ventanal. Vio su reflejo. La elegancia letal, el traje negro que parecía dictar las leyes de la física, la mirada que podía ver los hilos de las almas. Entonces, ¿la Charlie que todos conocían, era solo un truco de la medicina? Preguntó ella, y por un segundo, hubo una pizca de la antigua tristeza en su voz. No del todo, respondió Lucifer, acercándose a ella. Esa bondad es tuya. Pero estaba filtrada a través de una niebla química. Ahora, simplemente has decidido dejar de beber el alcohol que te obligábamos a tomar. Lo que ves ahora no es un cambio, Charlie. Es tu sobriedad. Es la auténtica Charlie Morningstar, la que nació para gobernar no solo este pozo, sino para equilibrar la existencia misma. Charlie extendió su mano y, por un momento, la habitación se llenó de un resplandor dorado y negro. El poder ya no se sentía como una explosión incontrolable, sino como una extensión de sus propios dedos.
Me dabas anestesia porque tenías miedo de que fuera como tú, dijo Charlie, mirando a su padre con una claridad devastadora. Pero ahora comprendo que no soy como tú, papá. Tú eres el ángel que desafió a Dios. Yo soy la razón por la que el desafío valió la pena. Soy el pecado que hace que la redención sea posible. Lucifer bajó la cabeza, aceptando la sentencia. Eres la futura gobernante absoluta, Charlie. Ya no hay vuelta atrás. El infierno de caricatura que construí para protegerte se está desmoronando. Deja que se desmorone, sentenció Charlie. Construiré algo mejor sobre sus cenizas. Un lugar donde el pecado no sea una condena, sino una herramienta. Un lugar donde incluso el cielo tenga que pedir permiso para entrar. Se giró hacia la salida, pero se detuvo antes de cruzar el umbral. Gracias por la verdad, padre. Y no te preocupes por el hotel. Mis clones lo mantienen funcionando, pero mi verdadera labor empieza ahora. La próxima vez que nos veamos, no será como padre e hija en un salón de juegos. Será como la soberana y su primer consejero. Charlie salió del palacio con paso firme. Mientras caminaba de regreso al hotel, sentía como cada célula de su cuerpo vibraba con una fuerza que ya no pedía perdón por existir. Ya no era la princesa que soñaba con arcoíris. Era la entidad que iba a decidir quién merecía la luz y quién debía abrazar la sombra. En el hotel, Baugia la esperaba en la entrada. Al ver llegar a la Charlie original, notó que la atmósfera del edificio cambiaba instantáneamente, volviéndose más fría, más majestuosa. «Charlie, ¿todo bien con tu padre?», preguntó Baugia con cautela. Charlie la miró y, por un momento, Baugia vio en esos ojos de galaxia una ternura que la hizo temblar. «Todo está perfecto, Baugia. Por primera vez en mi vida, estoy despierta. Y tenemos un universo que poner en orden». Esa noche, el infierno no durmió. Los pecadores sentían que algo en el aire había cambiado para siempre. El tiempo de la anestesia había terminado. El pecado original había abierto los ojos, y su mirada llegaba hasta las puertas mismas del paraíso. Capítulo 8. La omnipresencia de la corona. El Hotel Asbin se había convertido en un epicentro de eficiencia surrealista. Los residentes, desde Ángel Dust hasta el redimido Serpentius, observaban con una mezcla de fascinación y pavor cómo Charlie, o mejor dicho, sus múltiples versiones gestionaba el lugar. Había una Charlie en el comedor fomentando la convivencia, otra en la recepción revisando el correo, y la original, sentada en el vestíbulo, emanando una calma que pesaba más que cualquier amenaza. Es como estar en una película de ciencia ficción, pero con más glitter y mucho más miedo, murmuró Ángel Dustausk, viendo pasar a dos clones de Charlie que cargaban cajas de suministros con una sincronía robótica. Pero mientras el hotel servía de base, la verdadera labor de Charlie estaba fuera. Siguiendo su instinto de buena chica, Charlie convocó una reunión diplomática en un terreno neutral del Círculo del Orgullo. Invitó a todos los Overlords para proponer un nuevo tratado de convivencia y eficiencia. Quería que el infierno dejara de ser un matadero desorganizado para convertirse en un sistema funcional donde la redención fuera la prioridad. Carmilla, Carmine y Alastor se mantenían en los extremos de la mesa. Carmilla, con su aguda intuición, notaba el cambio en la postura de Charlie. Ya no buscaba aprobación, buscaba orden. Alastor, por su parte, mantenía su sonrisa, pero sus ojos no se despegaban de la grieta invisible en su contrato que Charlie había provocado días atrás. Ambos sabían que la chica de traje rosa era ahora una entidad de traje negro. Sin embargo, el resto de los Overlords no compartían esa visión. Para Ceci, los Bes y los demás señores del crimen, Charlie seguía siendo la princesa de los arcoíris que tuvo un golpe de suerte con los exorcistas. «Escúchame, niña», te escupió uno de los Overlords menores, apoyando sus pies sobre la mesa de negociaciones. «Has redimido a un par de almas rotas y de repente crees que puedes decirnos cómo gestionar nuestros distritos. El infierno es caos, y nosotros somos los dueños del caos. Vuelve a tu hotel a cantar canciones». Charlie solo sonrió. Fue una sonrisa dulce, casi compasiva. «Entiendo. Prefieren los métodos tradicionales. Lo respeto. Por ahora». La reunión terminó con risas burlonas a espaldas de la princesa. En cuanto volvieron a sus respectivos dominios, las burlas se convirtieron en insultos abiertos. En los canales de Vox, se mofaban de la perra de la redención que creía poder someter a los veteranos del abismo. Fue un error de cálculo fatal.
En el distrito de la codicia, donde uno de los overlords se jactaba de haber ignorado a Charlie, las sombras de su oficina empezaron a vibrar. Sin previo aviso, una figura emergió de la pared. No era un ataque, no hubo explosiones. Simplemente, Charlie estaba allí. ¡Qué demonios! Guardias, gritó el Overlord. Están ocupados mirando a mis otras versiones en sus propios puestos de control, dijo la Charlie Clone, cruzándose de brazos con una elegancia gélida. He venido a terminar nuestra negociación. De forma más intensa. Simultáneamente, en cada rincón del orgullo, un clon de Charlie apareció frente a cada Overlord que se había burlado de ella. No usaban violencia física, sino una presencia opresiva. El aire en sus oficinas se volvía irrespirable, y el suelo parecía transformarse en un cristal transparente que mostraba el abismo infinito bajo sus pies. En el distrito de los Bs, Vox vio entrar a una Charlie que simplemente apagó todas sus pantallas con un gesto de la mano. Vox, dijo ella, y su voz resonó en el hardware mismo del Overlord. Tu tecnología es ruido. Mi voluntad es la señal. A partir de hoy, el 30% de tu tiempo de emisión será para el programa del hotel. No es una sugerencia. ¿Y si me niego? Desafió Vox, con sus circuitos chispeando de rabia. La Charlie Clone se acercó, y su rostro se transformó por un segundo en la máscara de ojos galácticos. Si te niegas, borraré tu existencia de la red y te dejaré como una radio de transistores olvidada en un basurero. Soy la princesa del infierno, Vox. Y tú eres solo un electrodoméstico con delirios de grandeza. Mientras tanto, en el hotel, la Charlie original suspiró mientras bebía un té frente a Baggie. ¿Cómo te fue, amor? Preguntó Baggie con cautela. Bien, respondió Charlie, sus ojos brillando con una luz dorada mientras procesaba la información de sus 10 clones simultáneamente. Solo les recordé que el hecho de que sea amable no significa que sea igual a ellos. El infierno necesita un cambio de gestión, y si tengo que estar en todos lados al mismo tiempo para que lo entiendan, así será. Carmine, observando desde sus cámaras de seguridad cómo Charlie sometía a sus rivales sin disparar una sola bala, apretó su lanza de acero angelical. Alastor tenía razón, susurró Carmilla. No ha cambiado. Simplemente ha dejado de fingir que no es la dueña de nuestras almas. Al terminar el día, cada Overlord recibió una invitación para una segunda reunión. Esta vez, ninguno llegó tarde. Esta vez, nadie puso los pies sobre la mesa. El mensaje había quedado claro. Charlie Morningstar era omnipresente, era omnipotente y, sobre todo, ya no estaba dispuesta a pedir permiso para gobernar su propio reino. Capítulo 9. Los peones del purgatorio. Mientras en el vestíbulo del Hotel Asbin Baggie organizaba ejercicios de confianza y Usk servía bebidas con su habitual desgana, en el subsuelo más profundo de la ciudad, lejos de las miradas de sus amigos, Charlie Morningstar estaba reclutando. No era el tipo de reclutamiento que hacía con folletos de colores. Charlie caminaba por una celda improvisada en un almacén abandonado. Frente a ella, arrodillados y atados con cadenas mágicas, había una docena de pecadores. Eran asesinos en serie, traficantes de almas y torturadores que habían rechazado la redención una y otra vez. Charlie los había analizado con su mirada omnisciente y el veredicto había sido claro. Causa perdida. Ustedes han decidido que el cambio no es una opción, dijo Charlie. Su voz no tenía ira, solo una pragmática frialdad. Y en mi nuevo infierno, la inutilidad es el único pecado imperdonable. Si no van a salvar sus almas, al menos sus cuerpos servirán para mantener el orden. Con un chasquido de sus dedos, las cadenas brillaron. Los ojos de los pecadores se pusieron en blanco y sus gritos se ahogaron. Charlie no los mató, simplemente desconectó su voluntad. Los convirtió en recipientes vacíos, mercenarios sin miedo ni deseo, programados para obedecer una sola voz, la de ella. Desde las sombras, Lucifer observaba, apoyado en su bastón. ¿No le has dicho a Baggie ni a los demás sobre esto?, comentó el rey, mirando los rostros vacíos de los nuevos agentes de la ley. No, respondió Charlie, dándole la espalda a sus nuevas creaciones. Baggie es una guerrera, pero tiene corazón. Ángel y los demás están intentando mejorar. No voy a manchar sus manos con este trabajo sucio. Además, Charlie miró una de las armas de acero angelical que había confiscado y se la entregó a uno de los mercenarios. Hay muchas armas santas rodando por el mercado negro. Si uno de mis amigos muere, es una tragedia.
Si uno de estos mercenarios muere, es solo reciclaje de basura. Lucifer asintió lentamente. Proteges a los tuyos usando a los que no valen nada. Es brutalmente inteligente, hija mía. Esa noche, la resistencia se reunió. Pero esta vez, la mesa no estaba ocupada solo por overlords como los Besos Estial. Había nuevos jugadores. Miembros de la Ars Gotia, nobles con cabezas de búho y lobo, se habían unido a la conspiración. Estaban furiosos. Charlie no solo estaba regulando a los pecadores. Había empezado a enviar decretos a la realeza, exigiéndoles que justificaran sus excesos. Es una insolencia. Chilló un príncipe Gotia, golpeando la mesa. Soy de sangre azul. No voy a permitir que la hija de Lucifer me diga cuántos sirvientes puedo torturar. Ella cree que lo ve todo, dijo Vox, con sus pantallas parpadeando con estática nerviosa. Pero si atacamos el hotel con fuerza letal, sus amiguitos creerán y ella se romperá. Es sentimental. De repente, las luces del búnker se cortaron. No hubo explosiones. No hubo un asalto frontal. Solo se escuchó el sonido de cristales rompiéndose y pasos pesados. Los mercenarios de Charlie entraron. No llevaban uniformes elegantes, sino ropa táctica oscura y máscaras improvisadas. No hablaban. No dudaban. Se movían con una coordinación de colmena. Los guardaespaldas de los Gotia intentaron defenderse, lanzando hechizos y fuego, pero los mercenarios de Charlie se lanzaban contra los ataques sin importarles su propia integridad. Si uno caía destrozado por un rayo mágico, dos más tomaban su lugar, caminando sobre el cadáver de su compañero sin inmutarse. ¿Qué son estas cosas?, gritó Belvete, retrocediendo mientras su magia de hilos no lograba detener a seres que no tenían mente para controlar. Entonces, todas las pantallas de Vox se encendieron a la vez. Pero no mostraban su rostro. Mostraban un ojo negro con una galaxia girando en su interior. Los estoy viendo, resonó la voz de Charlie, saliendo no solo de los altavoces, sino de las gargantas de los mercenarios al unísono, creando un efecto estéreo aterrador. Creen que pueden conspirar contra mí en mi propio reino. Creen que pueden apuntar a mis amigos. Uno de los mercenarios agarró al príncipe Gotia que había gritado antes. El noble intentó usar su grimorío, pero el mercenario le rompió la mano con un movimiento seco y brutal. La realeza es un privilegio que yo concedo, no un derecho que ustedes poseen, continuó la voz de Charlie a través de sus títeres. Esto no es una negociación. Es una demostración. El mercenario levantó al príncipe y lo lanzó contra la pared opuesta con fuerza sobrehumana, dejándolo inconsciente. Los overlords se quedaron paralizados. Sabían que esos mercenarios eran imprescindibles, que Charlie podría enviar miles más sin pestañear. Si vuelven a mencionar el nombre de Bagge, Ángel o cualquier residente de mi hotel en sus planes, la próxima vez no enviaré a mis muñecos. Vendré yo. Y no seré tan misericordiosa como para matarlos. Las luces volvieron. Los mercenarios habían desaparecido tan rápido como llegaron, llevándose consigo los documentos de la conspiración y dejando a la alianza de Overlords y realeza temblando en la oscuridad. De vuelta en el hotel, Charlie estaba sentada en su oficina, tarareando suavemente mientras revisaba una lista. 3 mercenarios perdidos. Aceptable, murmuró, tachando nombres de una libreta y cerrándola de golpe. La puerta se abrió y Bagge entró, trayendo 2 tazas de cacao. ¡Hey, amor! Todo está muy tranquilo esta noche en la ciudad, ¿verdad? Ni siquiera se escuchan las sirenas habituales. Charlie se giró, y sus ojos volvieron a ser los de la novia dulce y cariñosa. Sí, Bagge. Creo que la gente está empezando a entender el mensaje de paz por su cuenta. Tomó la taza y sonrió, sabiendo que mientras ella tomaba chocolate caliente, sus enemigos estaban teniendo pesadillas con su voz, aterrorizados por una inteligencia que no podían comprender y una fuerza que no le importaba sacrificar peones para ganar la partida. Capítulo 10. La semana de la ascensión. La transformación de Charlie a Morningstar no ocurrió en un solo estallido de poder, sino como un amanecer lento y letal. Durante 7 días, el Hotel Asbin fue testigo de una metamorfosis que nadie se atrevía a cuestionar, pero que todos sentían en la médula de sus huesos. El lunes, Charlie cambió sus zapatos habituales por unas botas militares de cuero negro, pesadas y firmes. El martes, los pantalones rosa pastel desaparecieron, reemplazados por un pantalón táctico de seda oscura.
Para el jueves, la camisa blanca y el chaleco rojo habían sido sustituidos por una guerrera azabache con bordados dorados que imitaban las ramas de un árbol antiguo. El sábado, la capa y la corona completaron la imagen. A pesar de que Charlie seguía sonriendo y saludando a los huéspedes con la misma cortesía de siempre, había algo distinto en el aire. Los overlords, que antes se burlaban de ella, ahora guardaban silencios sepulcrales. La realeza infernal, usualmente arrogante, comenzó a enviar cartas de apoyo al hotel sin que nadie se las pidiera. Era como si un velo de obediencia absoluta hubiera caído sobre los poderosos del infierno, y todos se preguntaban si Charlie estaba usando algún método oculto de coacción, pues ella nunca levantaba la voz ni usaba la violencia. Baggy observaba este cambio con una mezcla de fascinación y alivio. Sabía que Charlie había dejado su medicina, esa sustancia que ahora llamaban despectivamente el placebo, pero no imaginaba cuánta fuerza había estado reprimiendo su novia. Sin el efecto sedante, Charlie era más vibrante, más decidida y, sobre todo, mucho más apasionada. Desde que terminó la rebelión de Vox contra el cielo, la pareja apenas había tenido tiempo para ellas. Pero ahora, las noches en la suite real se habían vuelto un refugio de intensidad. Sin la nube química en su mente, Charlie buscaba a Baggy con una energía nueva. «Baila conmigo, mi reina», susurró Charlie una noche, mientras una música suave y antigua llenaba la habitación. Baggy se sonrojó ante el apodo. Charlie solía llamarla Baggy Amor, pero mi reina tenía un peso diferente. «Charlie, aún falta mucho para que seas la gobernante absoluta», comentó Baggy mientras se dejaba guiar por los pasos expertos de su pareja. Charlie la detuvo y la miró fijamente a los ojos. Sus ojos ya no eran solo rojos. Tenían chispas de una sabiduría que parecía trascender el tiempo. «En el futuro, cuando tome el lugar de mi padre, necesitaré una reina a mi lado. Alguien que no tema a la sombra ni a la luz. Tú aceptaste mi mano hace mucho, Baggy. Solo quiero que sepas que ese trono también es tuyo». Baggy aceptó el beso y la promesa con una sonrisa, creyendo ingenuamente que para que Lucifer abdicara tendrían que pasar al menos 1000 años. No sabía que el reloj de la eternidad ya estaba marcando la hora cero. Mientras tanto, en las fronteras invisibles que separan los reinos, una figura vestida de blanco inmaculado caminaba por el puente de luz que conducía a las puertas de plata. Lucifer Morningstar no había pisado el cielo en milenios. Su expulsión original, aunque dramática, técnicamente solo tenía una duración de 1.000.000 de años, un suspiro para un arcángel, pero su orgullo y su castigo respecto a los pecadores lo habían mantenido alejado. Recordó brevemente a Adán y a Caín. Recordó cómo el sistema se había roto desde el primer asesinato humano y cómo el cielo había intentado contener el daño. Pero ya no le importaba el pasado. Lucifer llegó a las puertas doradas. Los guardias menores ni siquiera intentaron detenerlo. La presión de su aura, aunque calmada, era la de un ser que volvía a reclamar lo que era suyo. Al llegar a los jardines de cristal del paraíso, encontró a Lilith sentada junto a una fuente de luz líquida. Ella no se sorprendió. Simplemente se puso de pie, y el tiempo pareció detenerse. Lilith, a pesar de ser la reina del infierno y una entidad de poder incalculable, se veía en ese momento como la mujer original, humana, eterna, pero agotada por la carga de la inmortalidad. Se refugiaron el uno en el otro en un abrazo que ignoraba la presencia de los ángeles que los observaban con estupefacción. En ese rincón del lugar que una vez los expulsó, nada más importaba. «Te extrañé, pequeño patito», susurró Lilith, hundiendo su rostro en el hombro de su esposo. «Las vacaciones terminaron», Lilith respondió a Lucifer, acariciando su largo cabello. «Charlie ha dejado la medicina». Lilith se separó un poco, sus ojos buscando respuestas en los de él. «Entonces ya está ocurriendo. El despertar completo». Sí, asintió Lucifer. «Ya no es solo la parte buena que el mundo ha visto durante años. Su ser completo está tomando las riendas. Lo que antes era un sueño anestesiado ahora es voluntad pura. Falta muy poco para que ella asuma el control de todo, y no quiero que estemos lejos cuando eso pase». Lilith sonrió, una mezcla de orgullo materno y la melancolía de quien sabe que su era está llegando a su fin. «Nuestra pequeña se ha convertido en la soberana que el universo temía. Es hora de volver a casa, Lucifer. El infierno necesita ver a su familia unida por última vez antes de que ella reclame su trono». El rey del infierno tomó la mano de su esposa y, sin mirar atrás hacia las bellezas del cielo, se encaminaron de regreso hacia el abismo. El tiempo de la anestesia había terminado para todos.
La verdadera dinastía Morningstar estaba a punto de sentarse en el trono, y ni el cielo ni el infierno volverían a ser los mismos. Capítulo 12. Sangre, tronos y promesas. La cena privada en el gran comedor del palacio no se parecía en nada a los banquetes ruidosos y desordenados del hotel. El aire estaba impregnado de un aroma a sándalo y magia antigua. La mesa, de obsidiana pulida, reflejaba las llamas de las velas negras que flotaban en el aire. Charlie estaba sentada en la cabecera, con Lilith y Lucifer a sus costados. Pero, rompiendo con cualquier protocolo tradicional de la realeza infernal, Charlie había colocado a Bagwell justo a su lado derecho, una posición que normalmente se reservaba para el consorte real o el heredero secundario. Durante los primeros minutos, el silencio fue absoluto, roto solo por el tintineo de los cubiertos de plata. Lilith observaba a Bagwell con una mirada analítica, no con desprecio, sino con la curiosidad de una reina que evalúa la armadura de un caballero. Has estado haciendo un trabajo impecable protegiendo a mi hija, joven guerrera, rompió el silencio Lilith, su voz suave como la seda pero pesada como el plomo. Bagwell se enderezó, sintiendo el peso de la mirada de la reina original. Hago lo que sea necesario por ella, Majestad. Siempre lo haré. Charlie extendió su mano sobre la mesa y tomó la de Bagwell, entrelazando sus dedos con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Miró a sus padres con una intensidad que recordaba un eclipse. Madre, padre, dijo Charlie con calma. He traído a Bagwell aquí no solo como mi pareja, sino para que entiendan algo fundamental. En el momento en que yo tome las riendas definitivas de este reino, ella no será mi acompañante. Ella será mi reina. No aceptaré este trono si no es con ella a mi lado, compartiendo la corona. Lucifer intercambió una mirada con Lilith. Hacía años que no veían una determinación tan humana y divina a la vez. El rey del infierno sonrió de lado, dejando escapar un suspiro de alivio. Es una elección audaz, Charlie, dijo Lucifer. Pero una que respeto. El infierno es un lugar que devora a los solitarios. Necesitarás esa lealtad. Tras la cena, Charlie los condujo a su balcón privado, donde activó una serie de proyecciones mágicas que mostraban el despliegue de su nueva policía y el estado de sus mercenarios secretos. Les mostró cómo los pecadores irredimibles estaban siendo utilizados para patrullar las zonas que antes eran focos de depravación innecesaria. Lilith y Lucifer observaban los mapas de calor del infierno. Donde antes había picos de violencia caótica y sin sentido, ahora había una estructura fría y controlada. Es eficiente, murmuró Lilith, tocando una de las imágenes de un mercenario de máscara de porcelana. Es crudo, Charlie. Estás convirtiendo el castigo en una máquina. Muchos en el cielo llamarían esto tiranía. Lo sé, respondió Charlie, mirando hacia la ciudad que ahora dormía bajo su vigilancia. Pero el sistema de mi padre, basado en la indiferencia, solo generaba más dolor. Y mi antiguo sistema de canciones y abrazos era insuficiente para la magnitud del pecado que hay aquí. Esto que hago, quizás no sea lo mejor según los estándares de la moral humana, pero es lo más adecuado para que este lugar deje de ser un vertedero y se convierta en una purga con propósito. Lucifer apoyó su mano en el hombro de su hija. Durante millones de años intenté que el infierno fuera un lugar donde los pecadores simplemente estuvieran. Pero tú has entendido algo que yo olvidé. El infierno es un instrumento. Y tú lo estás afinando por primera vez. Charlie miró a Bagwell, quien la observaba con una mezcla de orgullo y una pizca de temor por la escala de lo que estaban construyendo. Charlie se acercó a ella y le susurró al oído, lo suficientemente alto para que sus padres escucharan. Todo esto, Bagwell, la policía, el control, los mercenarios, es para construir un mundo donde podamos estar a salvo. Donde nadie, ni el cielo ni los overlords, puedan volver a ponerte una mano encima. Mi amor por ti es el motor de este nuevo orden. Bagwell la abrazó, escondiendo su rostro en el cuello de la princesa. Estoy contigo, Charlie. Hasta el fin de la eternidad. Lilith sonrió para sus adentros. Sabía que Charlie estaba locamente enamorada, y esa era su mayor fortaleza y, potencialmente, su única debilidad. Pero viendo la coordinación con la que su hija manejaba los hilos del infierno, Lilith se dio cuenta de que el pecado original no solo había despertado, había aprendido a amar su propia oscuridad. Bueno, sentenció Lilith, levantando su copa hacia la pareja. Parece que el banquete de bienvenida fue solo el preámbulo. Mañana, Charlie, quiero ver esos juicios de los que hablas.
Es hora de que tu madre vea cómo la nueva princesa del infierno rompe la voluntad de los que se creen reyes. Charlie asintió, su corona brillando bajo la luna carmesí. La cena había terminado, pero la era de los Morningstar Unidos acababa de declarar la guerra al caos. Capítulo 13. El código de la rectitud. El anfiteatro del palacio estaba a rebosar. Overlords, nobles de la Arsgotia y pecadores influyentes se agolpaban en las gradas, murmurando con nerviosismo. En el centro, iluminado por un foco de luz blanca quirúrgica, se encontraba el acusado. Un alto dignatario de la realeza infernal conocido por sus ideales colectivistas que habían estancado la economía de varios anillos, permitiendo que el ocio y la pereza se disfrazaran de derechos infernales. Charlie estaba sentada en un trono de obsidiana elevado, con Lucifer y Lilith a sus flancos y Baggy firme a su derecha. La atmósfera no era de fiesta, sino de tribunal. Durante un mes, mi padre y yo hemos redactado la nueva constitución del infierno, comenzó Charlie, y su voz, amplificada por su magia, resonó en cada rincón del reino. Muchos de ustedes creen que el infierno es el final del camino. Creen que, como ya están condenados, tienen licencia para dar rienda suelta a sus deseos más enfermos y un ocio perverso. Charlie se puso de pie, su capa de sombras extendiéndose como alas sobre la audiencia. Se equivocan. El infierno no es un patio de juegos. Es un reino de castigo y, por lo tanto, de trabajo. Nadie en este lugar tiene derecho a la ociosidad que los trajo aquí en primer lugar. Si están aquí es porque fallaron, y mi ley exige que trabajen para dejar de ser fallos. Señaló al miembro de la realeza en el centro. Usted ha promovido un sistema donde el estancamiento y la falta de esfuerzo eran la norma. Ha permitido que los pecadores se hundan en el ocio mientras usted se enriquecía con la inercia. Eso termina hoy. He instaurado un sistema de capitalización de méritos. Solo el que trabaje, el que produzca y el que demuestre una voluntad de mejora, tendrá lugar en mi sociedad. El acusado intentó protestar, invocando sus derechos de sangre azul. Soy realeza. No puedes juzgarme como a un pecador común. Charlie bajó los escalones con una lentitud aterradora. Al llegar frente a él, el aire se volvió tan denso que el noble cayó de rodillas. En mi infierno solo hay una ley, la mía. No importa si eres humano, demonio o nacido en la realeza. Si te equivocaste, debes entender que estás aquí para ser mejor, no para seguir siendo el mismo parásito, sentenció Charlie. Con un movimiento de su mano, Charlie no usó violencia física. Usó autoridad absoluta. Unos grilletes de metal negro surgieron del suelo, drenando instantáneamente el poder del noble. Sus ropajes caros se convirtieron en harapos grises de prisionero. Queda despojado de su rango, de sus tierras y de su poder, declaró Charlie para que todo el infierno lo escuchara a través de las pantallas. Será enviado a las minas de reflexión. Trabajará como el más humilde de los pecadores hasta que comprenda que el ocio perverso es una afrenta a la corona. Los overlords en las gradas, incluyendo a los Bs, se encogieron en sus asientos. Aquel que creían que era un conejito acababa de devorar a un lobo de la realeza sin despeinarse. Charlie regresó a su trono y miró a la multitud con una frialdad soberana. Este es el primer aviso. El infierno ya no es el lugar donde vienen a hacer lo que quieran. Es el lugar donde vienen a pagar su deuda mediante la rectitud y el esfuerzo. El que no esté dispuesto a trabajar en su propia redención a través de la disciplina, descubrirá que mi paciencia es mucho más corta que la eternidad. Baggy observó la escena, asombrada. Charlie había transformado el concepto de redención en algo obligatorio y estructurado. Ya no pedía permiso para salvar almas. Estaba obligando al reino a ser digno. Lucifer y Lilith intercambiaron una mirada de profunda satisfacción. El sistema capitalista y funcional de Charlie estaba en marcha, y por primera vez en la historia, el infierno tenía un propósito claro: la mejora forzada. La era del caos había muerto. La era del código Morningstar acababa de nacer. Capítulo 14. La trampa de la prosperidad. La ejecución pública del noble colectivista provocó un efecto dominó que Charlie había calculado con precisión matemática. Los overlords, presas del pánico por no ser los siguientes en las minas de reflexión, comenzaron a competir frenéticamente por demostrar su productividad. Lo que ellos creían que era una carrera para comprar el favor de la princesa, resultó ser la pieza final de su gran diseño económico. En cuestión de semanas, el paisaje del infierno cambió. Los Bs, queriendo parecer ciudadanos ejemplares, invirtieron sus fondos en infraestructuras y manufactura de alta calidad.
De pronto, el mercado se inundó de ropa, comida y tecnología de primera categoría. Para no parecer ociosos, los overlords se vieron obligados a contratar a miles de pecadores, dándoles empleos con propósito para mantener sus propios estatus. Charlie los había manipulado para crear una economía de abundancia donde cada producto era mejor que el anterior, simplemente por el miedo de sus creadores a ser juzgados. En el Hotel Asbin, la tensión se disipó cuando Charlie decidió que era hora de resolver una deuda pendiente. Sin necesidad de juicios pomposos, convocó a Valentino a una reunión privada en los niveles inferiores del hotel. El overlord de las polillas entró con su habitual arrogancia, pero se desinfló al ver a Charlie sentada tras un escritorio lleno de registros contables y pruebas visuales de la invasión al cielo. Charlie, con su corona descansando sobre la mesa, no le dio tiempo de hablar. Tu industria de adultos está colapsando, Valentino, dijo ella con una calma gélida. Curiosamente, desde que impuse las nuevas leyes de calidad y ética laboral, tus ganancias han caído un 90%. Pero ese es el menor de tus problemas. Charlie deslizó una carpeta que contenía imágenes nítidas de la tecnología de los besos en el cielo. Tengo pruebas de que estuviste profundamente involucrado con Vox en el intento de invasión. Usaron el nombre del rey, mi padre, para intentar eliminar un reino contra su voluntad. Eso es traición de alto nivel. Valentino palideció, sus antenas temblando. Charlie se inclinó hacia adelante. Si cierras tu industria hoy mismo y entregas el contrato de Ángel Dust, nadie sabrá que tienes la soga al cuello. Si te resistes, filtraré estas pruebas a los otros overlords y a la realeza. ¿Sabes lo que pasa cuando un overlord pierde su poder y su reputación? Un golpe de estado interno. Te asesinarán antes de que puedas pedir clemencia. Sin mediar palabra, Valentino firmó el documento de liberación con manos temblorosas. Charlie tomó el contrato de Ángel Dust y, con una pequeña llama roja, lo redujo a cenizas. Minutos después, Ángel Dust caminaba por los pasillos, luciendo un atuendo que él mismo había ayudado a diseñar en una de las nuevas fábricas textiles. Por primera vez en décadas, no se sentía como un objeto, sino como un hombre libre. Se preguntaba si realmente esto era la redención, la dignidad de un oficio que valiera la pena sin cadenas que lo ataran. Alastor, por su parte, estaba encantado. Usando sus vastos fondos, había modernizado sus programas de radio y televisión. Volviendo a sus raíces humanas de principios del siglo XX, Alastor utilizaba su cercanía con Charlie para convertirse en el portavoz oficial del nuevo orden. A cambio de informar a las masas sobre el futuro del reino, Charlie le permitía seguir trabajando en lo que amaba, manteniendo un control que, aunque firme, no resultaba tan asfixiante como muchos temían. Usk, tras la barra, veía cómo los registros de las almas cambiaban. Charlie pasaba noches enteras analizando los archivos de sus amigos. Ella no los veía solo como empleados, sino como proyectos personales. Estaba rastreando el origen de sus deudas y los pozos de necesidad en los que cayeron para sacarlos de allí mediante el trabajo y la responsabilidad, dándoles a cada uno una salida estructural al dolor que los trajo al infierno. Mientras tanto, en las alturas más sagradas, el cielo observaba con una fascinación que rayaba en el pavor. Los ángeles veían un infierno que ya no era un caos de gritos, sino una maquinaria organizada y próspera. Desde el centro de la creación, la voz de Dios observaba la escena con una sonrisa enigmática. Ella sabía que Charlie llevaba mucho tiempo organizando este cambio. En los momentos de silencio de la princesa, ciertas palabras susurradas desde lo más alto parecían llegar a sus oídos. Ambas sabían una verdad absoluta. El infierno estaba al borde de la autodestrucción total por su propio peso de vicio. Necesitaba un cambio radical. Charlie, con su nueva inteligencia y el poder de su linaje completo, estaba salvando al infierno de sí mismo. Ya no buscaba simplemente vaciarlo enviando gente al cielo. Estaba haciendo que el infierno fuera un lugar donde valiera la pena mejorar, transformando el castigo eterno en una oportunidad de reconstrucción bajo la sombra protectora de su corona. Capítulo 15. La ilusión del poder. En la torre de video, el ambiente era fúnebre. Vox estaba sentado en su silla de mando, pero ya no emanaba la electricidad vibrante de antes. Su pantalla principal mostraba grietas que Valentino y Velvet apenas habían logrado soldar tras su desastroso intento de rebelión. Había perdido servidores, algo así, lo más importante, el respeto de sus rivales. Un golpe seco en la puerta metálica lo sacó de su estupor. No era un empleado.
Era uno de los carteros de la corona de Charlie. Un pecador de rostro inexpresivo, vestido con un uniforme de gala negro que recordaba a un verdugo. Sin decir palabra, el cartero dejó un sobre de pergamino grueso lacrado con el sello de Lucifer y Charlie sobre el escritorio de cristal. Box abrió el sobre con manos temblorosas. No era una invitación, era un contrato de arrendamiento de servicios. Charlie le ordenaba poner toda su red de satélites y transmisiones al servicio del sistema educativo y laboral del nuevo infierno. A cambio, se le permitiría conservar su vida y una fracción de sus empresas. ¿Un contrato de servicio?, susurró Box, sintiendo que su sistema se sobrecalentaba por la humillación. Nos está tratando como a simples proveedores de cable. Acéptalo, Box dijo Velvete desde la sombra, cruzada de brazos. Valentino ya entregó a su estrella dorada y cerró sus estudios principales. Si intentamos amenazar a la familia real de nuevo, Charlie no nos enviará un cartero. Nos enviará al vacío. Box miró por el ventanal hacia el Palacio Morningstar. Se dio cuenta de que, durante años, Charlie les había permitido jugar a ser los reyes del barrio porque ella estaba en un estado raro. Pero ahora que la heredera real había despertado, él comprendía la amarga verdad. Para los Morningstar, los Overlords no eran rivales, eran solo un chiste con algo de poder que ya no resultaba gracioso. Firmó el documento con un trazo rápido, entregando su imperio a la voluntad de la princesa. Mientras tanto, en una de las nuevas plazas comerciales del Círculo del Orgullo, Ángel Dust caminaba con una extraña sensación de ligereza. No había ninguna cadena invisible tirando de su cuello. No había cámaras grabándolo sin su permiso. Se detuvo frente a una vitrina que mostraba carteles de la nueva Escuela de Artes Escénicas del Infierno, un proyecto que Charlie había financiado con los impuestos confiscados a la realeza. Ángel miró el formulario de inscripción para instructores de danza y teatro. Por primera vez en un siglo, su nombre no estaría asociado a la degradación, sino al talento. ¿Vas a entrar o vas a seguir admirando el vidrio?, preguntó una voz conocida. Usk estaba allí, apoyada en un poste, fumando un cigarro. Charlie le había dado la tarde libre para supervisar la transición de Ángel. Es raro, Usk dijo Ángel, acariciando el papel del formulario. Siento que en cualquier momento voy a despertar y Val va a estar gritándome. Ese tipo está demasiado ocupado tratando de no ser linchado como para preocuparse por ti, chico, respondió Usk con una pequeña sonrisa. Charlie lo tiene contra las cuerdas. Disfrútalo. Ella no solo te dio la libertad, te dio un propósito. Ángel Dust sintió y entró en el edificio. No iba a trabajar por necesidad, ni por miedo, sino por elección. Charlie estaba cumpliendo su promesa. Estaba limpiando el pozo donde sus amigos se habían hundido, dándoles la estructura necesaria para ser algo más que simples pecadores. Desde su balcón, Charlie observaba a través de un monitor cómo Box firmaba el contrato y cómo Ángel daba sus primeros pasos como hombre libre. A su lado, Baggie le rodeó la cintura con el brazo. «Lo lograste», Charlie susurró Baggie. «Ángel es libre y los Bears están bajo control». «Esto es solo el principio, mi reina», respondió Charlie, apoyando su cabeza en el hombro de Baggie. «He limpiado el jardín. Ahora, es momento de ver qué tan alto puede crecer este nuevo infierno antes de que el cielo intente podarlo de nuevo». La mirada de Charlie se perdió en el horizonte carmesí. Sabía que la voz de Dios seguía observando, y que el equilibrio que estaba creando era tan perfecto como peligroso. El infierno ya no era un basurero. Era una fortaleza, y ella era la arquitecta de su salvación forzada. Capítulo 16. El vals de la voluntad. La resistencia no tardó en manifestarse. Mientras el anillo del orgullo se transformaba en una maquinaria de orden, en las profundidades del anillo de la ira, los señores de la guerra y los pecadores más violentos habían comenzado a quemar los nuevos decretos de Charlie. Para ellos, un infierno sin caos no era infierno. En la sala de mando del Palacio Morningstar, Charlie observaba los hologramas de los disturbios en Urat. Su rostro, iluminado por el brillo carmesí de las pantallas, no mostraba ira, sino una decepción analítica. «Creen que mi ley es una sugerencia», comentó Charlie, ajustándose los guantes negros. «Creen que porque no he enviado a los exterminadores, mi mano es débil». Baggie se acercó a ella, colocando una mano firme sobre su hombro. «Dime qué necesitas, Charlie. Puedo reunir a la guardia y estar en Urak en menos de una hora». Charlie se giró hacia ella.
La dureza en sus ojos se suavizó instantáneamente al conectar con la mirada de Baggie. Se tomó un momento para respirar, rompiendo la tensión del ambiente bélico. No respondió Charlie, tomando la mano de Baggie y llevándola a sus labios. No dejaré que esta noche se convierta solo en mapas y estrategias. Wrath puede esperar a que amanezca para conocer su destino. Esta noche, mi reina, me pertenece a mí y a ti. Charlie chasqueó los dedos. Las luces de la sala de mando se atenuaron y las pantallas de vigilancia se desvanecieron, reemplazadas por una suave luz cálida. De los rincones de la habitación, una melodía de violines comenzó a sonar, una pieza que Charlie misma había compuesto durante sus noches de insomnio. ¿Aquí, en medio de una crisis?, preguntó Baggie con una pequeña sonrisa, aunque ya se estaba dejando guiar por el abrazo de Charlie. Especialmente aquí, susurró Charlie, rodeando la cintura de Baggie y comenzando un vals lento. Como gobernante, debo ser absoluta. Pero como Charlie, necesito recordar por qué estoy construyendo este trono. Lo hago por esto, Baggie. Por el derecho a tener un momento de silencio contigo sin que el mundo se caiga a pedazos. Bailaron en el centro de la sala tecnológica, un contraste perfecto entre el poder militar y el amor más puro. Charlie apoyó su frente contra la de Baggie, cerrando los ojos. En ese abrazo, Charlie no era la princesa que chantajeaba Overlords o castigaba a la realeza. Era simplemente una mujer locamente enamorada. A veces me asusta en lo que te estás convirtiendo, confesó Baggie en un susurro. Pero luego me miras así, y sé que sigues ahí dentro. Siempre estaré aquí para ti, prometió Charlie. El mundo verá mi corona, pero solo tú conocerás el corazón de quien la lleva. El momento de paz duró lo necesario para recargar sus almas. Al terminar la pieza, Charlie se separó apenas unos centímetros, pero no soltó las manos de Baggie. Su expresión volvió a ser la de la soberana, pero con una chispa de confianza renovada. Mañana bajaremos a Wrath, dijo Charlie con una voz que ya no dejaba lugar a dudas. No iremos con un ejército. Iremos tú y yo. Les mostraré que la nueva ley no se negocia. Si quieren guerra, les daré una tan organizada y eficiente que desearán nunca haber nacido. Pero esta noche duermo con mi reina. Baggie asintió, sintiendo esa mezcla de protección y orgullo que solo Charlie podía inspirarle. Juntas abandonaron la sala de mando, dejando atrás los mapas de guerra. Charlie había aprendido la lección más importante. Un gobernante absoluto es invencible solo cuando tiene algo real por lo que volver a casa. En la oscuridad del palacio, las pantallas de Wrath seguían parpadeando, pero el destino de los rebeldes ya estaba sellado. La voluntad de Charlie Morningstar era ahora un frente unido, alimentado por un amor que ni el mismo infierno podría extinguir. Capítulo 17. El pecado original. El cielo del Anillo de la Ira era un torbellino de nubes color sangre y ceniza. En el Valle Central, las hordas de pecadores violentos chocaban entre sí en un motín sin fin, ignorando los decretos reales. Allí, en un promontorio de roca volcánica, Satán observaba la carnicería. Sus 6 ojos ardían con una frustración contenida mientras sus puños golpeaban el aire, incapaz de doblegar la naturaleza destructiva de los humanos que habitaban su reino. Cuando Charlie y Baggie se materializaron frente a él, Satán soltó un gruñido que hizo temblar el suelo. Hermana, dijo Satán, señalando el caos inferior. He intentado calmarlos con fuego y miedo, pero sabes cómo son los humanos. Llevan la violencia grabada en el alma. Solo viven para la ira. No conocen otra cosa. Charlie observó la masa de pecadores con una sonrisa tranquila, casi compasiva. Caminó hacia el borde del precipicio, su capa negra ondeando majestuosamente. Por supuesto que lo sé, hermano. Yo soy una de ellos, respondió Charlie suavemente. Pero te enseñaré algo. Tú eres el pecado de la ira, pero yo te mostraré que puedes ser algo mejor que una simple emoción desbordada. Te enseñaré lo que es la autoridad absoluta. Charlie dio un paso al frente y golpeó el suelo con la punta de su bota negra. No hubo una explosión de fuego ni un grito. En su lugar, una onda de choque invisible se expandió por todo el valle. Al instante, miles de pecadores se congelaron en medio de sus ataques. El silencio que siguió fue sepulcral. De los pechos de cada condenado empezó a brotar una esencia roja y humeante, una niebla que contenía toda la rabia, el odio y la motivación violenta que los definía.
Esa esencia fluyó hacia la mano alzada de Charlie, quien la atrapó en una esfera de energía pura antes de cerrarla con fuerza, desintegrando la esencia del aire en la nada. El efecto fue devastador. Los pecadores cayeron al suelo como sacos vacíos. Sus rostros quedaron inexpresivos, sus ojos vacíos, sumidos en un estado de letargo tan profundo que incluso los habitantes del Anillo de la Pereza parecerían hiperactivos a su lado. Baggia y Satán se acercaron, mirando con horror los cuerpos que apenas respiraban. ¿Qué les hiciste?, susurró Satán, sintiendo un escalofrío que no creía posible. Les quité su razón de ser, explicó Charlie, mirando a la cámara de Vox que flotaba cerca, asegurándose de que todo el infierno viera el mensaje. No importa qué pecados hayan cometido quienes fueron antes. Ahora están en mi reino, y aquí solo se agacha la cabeza y se sirve. He eliminado la ira que los trajo aquí. Ahora son almas en pena que ni siquiera saben por qué están en el infierno. Charlie se giró hacia Satán y Baggia con una calma gélida. Servirán como mano de obra autómata hasta que, mediante el trabajo forzado y la disciplina, logren recuperar una chispa de humanidad. Solo entonces se les devolverá su voluntad. He dejado de ser la Charlie que construía hoteles para soñadores. Ahora soy la princesa que construye un imperio sobre la base de la utilidad. Vox, en su torre, transmitía la escena en cada rincón del infierno. Los pecadores que lo veían sentían un miedo nuevo. No el miedo a la muerte, sino el miedo a perderse a sí mismos. Satán retrocedió un paso, mirando a su hermana con un respeto renovado que bordeaba el terror. Por todo el infierno, un rumor empezó a correr como la pólvora, uno que ni Lilith ni Lucifer se atrevían a confirmar. Charlie no era solo la heredera de un arcángel y la primera mujer. Charlie Morningstar era, en esencia y poder, el real pecado original. Vámonos, Baggia, dijo Charlie, tomando la mano de su reina. Tenemos mucho trabajo que hacer en los otros anillos. La ira ha sido silenciada. Ahora, el infierno finalmente conocerá la paz, bajo mi ley. La silueta de Charlie, firme y soberana, desapareció entre la bruma roja, dejando tras de sí un anillo de guerreros que ahora no eran más que sombras listas para ser moldeadas por su voluntad. Capítulo 18. La inmutabilidad del ser. El aire en el centro del círculo del orgullo se volvió denso, casi sólido. Por orden de la princesa, los seres más poderosos de cada rincón del infierno habían sido convocados a la plaza de la expiación. Allí estaban los 7 pecados capitales, incluyendo a un Satán aún desconcertado. Los overlords restantes, con Vox transmitiendo con cámaras de alta resistencia, y los generales de las legiones infernales. En el centro de la plaza, Charlie Morningstar permanecía de pie, vestida con una túnica de un blanco tan puro que hería los ojos. No llevaba armadura, ni escudo, ni magia defensiva visible. A su lado, Baggia observaba con una mezcla de terror y fe inquebrantable. Charlie miró hacia el firmamento infinito, más allá de las nubes de ceniza. «Voz de la creación», exclamó Charlie, y su voz no fue un grito, sino un comando que vibró en los átomos de todos los presentes. Durante eones, este reino ha vivido bajo la ilusión de que el poder es una cuestión de fuerza, de almas o de armas. Hoy, les demostraremos que la autoridad de la corona no es una opinión. Desata la prueba. Lanza sobre mí la bomba de la existencia. Un silencio absoluto cayó sobre el infierno. De repente, el cielo se rasgó. No hubo fuego ni luz sagrada, sino una mancha de nada absoluta que descendió a una velocidad vertiginosa. Era un ataque compuesto por elementos que no pertenecían a la realidad conocida. Era el borrado total, una fuerza diseñada para deshacer la materia y el espíritu. Antes de impactar, Charlie extendió sus manos. La energía se expandió y atrapó a los líderes de los anillos y a los overlords en un campo de fuerza secundario. «Miren», susurró Charlie. El impacto fue silencioso, pero la onda expansiva borró el color de todo el distrito. El suelo desapareció, los edificios cercanos se convirtieron en polvo primordial y la realidad misma pareció gemir. Los seres más poderosos del infierno cayeron de rodillas, sintiendo cómo sus propias existencias se tambaleaban, al borde de la aniquilación. A pesar de estar protegidos por Charlie, el dolor de sentir la no existencia los dejó en shock, haciéndoles entender que sus poderes eran juguetes frente a esto. Cuando el vacío se disipó, la plaza ya no existía. Solo quedaba un cráter infinito que bajaba hasta los cimientos del cosmos. Y en el centro, flotando sobre la nada, estaba Charlie. Salió ilesa.
no solo ilesa, sino radiante. Su piel emitía un brillo que devoraba las sombras y sus ojos contenían galaxias enteras en formación. La bomba de la existencia no la había borrado, la había alimentado. ¿Lo ven ahora?, dijo Charlie, su voz resonando directamente en la mente de cada habitante del infierno. Los ataques humanos, angelicales o infernales son un chiste ante la inmutabilidad de mi ser. Yo no gobierno porque pueda vencerlos. Gobierno porque soy la constante en este universo de variables. Charlie movió su mano y, con un parpadeo de luz, restauró la plaza, los edificios y curó instantáneamente a los líderes que aún se retorcían de dolor en el suelo. Los dejó físicamente intactos, pero mentalmente quebrados. La lección estaba grabada a fuego. No había rebelión posible contra alguien que sobrevivía a la desintegración de la existencia misma. Lucifer y Lilith, observando desde el balcón del palacio, bajaron la mirada. Incluso ellos, los primeros, entendieron que su hija había cruzado un umbral que ellos nunca alcanzaron. Nunca fueron nada, sentenció Charlie, mirando a la cámara de Vox, que milagrosamente seguía funcionando. Sus ambiciones, sus juegos de poder, sus deseos enfermos, todo es ceniza ante la corona. A partir de hoy, la única ilusión que queda es la de creer que tienen otra opción que no sea servir. Baggy se acercó a ella, tomándola de la mano. Al tocarla, sintió que Charlie ya no era solo carne y hueso, sino algo eterno. La princesa del hotel había muerto definitivamente. En su lugar, la soberana inmutable del infierno se alzaba, lista para los 2 capítulos finales de su historia. En el vacío del espacio, la voz de Dios volvió a sonreír. El experimento estaba completo. Charlie Morningstar era el equilibrio perfecto, el pecado original que finalmente había aprendido a dominar la creación misma. Capítulo 19. La unificación del abismo. Tras la demostración de inmutabilidad en la plaza de la expiación, el infierno dejó de ser una colección de reinos fragmentados para convertirse en un organismo único bajo el mando de Charlie Morningstar. Ya no había señores de la guerra en Rat, ni excesos incontrolados en Gluttony, ni conspiraciones tecnológicas en Pride. La nueva constitución, redactada por Charlie y su padre, se convirtió en la única verdad aceptada. Charlie, sentada en el gran trono del palacio, observaba a los representantes de los 7 anillos arrodillados ante ella. A su izquierda, Lilith y Lucifer observaban con una mezcla de orgullo y reverencia. A su derecha, Baggy, vestida con una armadura de gala que reflejaba su estatus como reina consorte, mantenía su mano sobre el pomo de su lanza, aunque sabía que nadie se atrevería a moverse. Hoy firmamos el Tratado de la Unificación, declaró Charlie, y su voz, imbuida de la esencia de la bomba de la existencia, resonó en todos los rincones del cosmos infernal. Los pecados capitales seguirán administrando sus anillos, pero bajo mi supervisión directa. El ocio perverso ha sido erradicado. La productividad y la mejora personal son ahora el único camino. Quien no contribuya a la grandeza de este reino, dejará de existir en él. Uno a uno, los pecados capitales se acercaron para sellar el documento con su sangre y esencia. Satán fue el primero, reconociendo en su hermano una fuerza que la ira nunca podría igualar. Belcebú, Mammon, Asmodeus, Belpegor y Leviatán le siguieron, entendiendo que el antiguo equilibrio se había roto para dar paso a algo eterno. Hija, susurró Lucifer cuando la ceremonia terminó y los invitados se retiraron, has logrado lo que yo consideré imposible durante millones de años. Has unido lo que estaba destinado a estar roto. No lo uní yo, padre, respondió Charlie, levantándose y mirando hacia las ventanas que daban al horizonte. Lo unió la necesidad de sobrevivir. El infierno estaba muriendo de caos. Ahora, somos una fortaleza. Mientras tanto, en el Hotel Asbin, la atmósfera era de una calma productiva. Ángel Dust, ahora instructor principal de las artes, ayudaba a otros pecadores a encontrar su valor más allá del vicio. Usk administraba los registros de almas con una eficiencia burocrática impecable. El hotel ya no era un sueño ingenuo. Era el centro de procesamiento para la nueva ciudadanía infernal. Sin embargo, la paz en el infierno provocó un estruendo en el cielo. Una delegación de altos serafines, liderada por Sera y acompañada por una Emily visiblemente confundida pero esperanzada, descendió hasta las puertas del palacio. No venían a exterminar, sino a negociar. Charlie las recibió en el salón de audiencias. Sera, dijo Charlie, sin levantarse de su trono. Supongo que vienen a preguntar por qué el infierno ha dejado de gritar. Venimos a preguntar qué eres,
Charlie Morningstar respondió será, su voz temblando ligeramente. Lo que hiciste, ese poder que mostraste, no es infernal. No es ni siquiera angelical. Has alterado el orden de la creación. He mejorado la creación, corrigió Charlie con una calma gélida. El cielo siempre se jactó de su orden, mientras dejaba que este lugar fuera un vertedero. Eso se acabó. Ahora el infierno es tan puro en su disciplina como el cielo en su luz. Si quieren guerra por el equilibrio, estoy lista. Si quieren coexistencia, deberán aceptar mis términos. Emily dio un paso al frente, con lágrimas en los ojos. Charlie, ¿sigue quedando algo de la chica que quería que todos fuéramos felices? Charlie miró a Emily y, por un breve segundo, la suavidad de la antigua Charlie volvió a sus ojos, pero desapareció tras el brillo de la corona. La felicidad es un subproducto de la dignidad, Emily. Y aquí, finalmente, todos tienen dignidad. Tras la partida de los ángeles, Charlie se quedó a solas con Vaughie. El palacio estaba en silencio, preparándose para el gran final. Solo queda un paso, mi reina, susurró Charlie, abrazando a Vaughie por la cintura. La ascensión definitiva. Mañana, el infierno dejará de ser el hermano menor del cielo. Mañana, estableceremos nuestro lugar definitivo en el cosmos. Estoy lista, respondió Vaughie. Siempre lo he estado. En el centro de la creación, la voz de Dios preparaba el último movimiento. El tablero estaba listo, las piezas en su lugar, y Charlie Morningstar estaba a punto de cerrar el círculo del pecado original para dar paso a una nueva era. Capítulo 20. El trono del equilibrio eterno. El amanecer del último día de la era del caos no trajo consigo un sol rojo. Por primera vez desde la creación del infierno, el cielo sobre el pentagrama se tiñó de un violeta profundo, salpicado de estrellas doradas que no titilaban, sino que observaban fijamente. Era el reflejo de los ojos de su nueva dueña. El palacio Morningstar había desaparecido. En su lugar, se alzaba la ciudadela del equilibrio, una estructura colosal de obsidiana y luz blanca que se elevaba más allá de las nubes, visible desde los 7 anillos. En la cúspide, la sala del trono no tenía techo. Estaba abierta al cosmos, permitiendo que el cielo y la tierra fueran testigos de lo que estaba por suceder. Charlie estaba de pie frente a los dos tronos. Ya no llevaba la armadura de guerra ni el traje de diplomática. Vestía una túnica hecha de la misma materia que la bomba de la existencia que había absorbido, un tejido de realidad pura que cambiaba sutilmente de forma con su respiración. A su lado, Vaughie lucía una corona de plata y acero, con una capa que se entrelazaba con la de Charlie, simbolizando la unión indivisible de su gobierno. Lucifer y Lilith se acercaron portando el último símbolo de poder. No una corona física, sino el núcleo del infierno, una esfera de fuego primigenio que contenía la voluntad de cada demonio nacido en el abismo. Durante eones, cargué esto con pesar, dijo Lucifer, con la voz quebrada por la emoción, entregándole la esfera a su hija. Fue un castigo para mí. Pero para ti, para mí es una herramienta, terminó Charlie, tomando la esfera. Al tocarla, el fuego rojo se volvió blanco. Una onda de energía recorrió el infierno, reescribiendo la geografía misma del plano. Las fosas de tortura se cerraron, transformándose en forjas de industria. Los pantanos de la desesperación se secaron, dando paso a campos de entrenamiento y reflexión. El infierno dejó de ser una prisión reactiva para convertirse en un reino proactivo. Charlie se giró hacia el vacío del espacio, donde la presencia de la voz de Dios se sentía más fuerte que nunca. Padre de todo, habló Charlie, y su voz no necesitó gritos para llenar el universo. El experimento ha concluido. El infierno ya no es el basurero de tus fallos. Es el crisol de tu creación. Acepto mi lugar como el pecado original, no como un error, sino como el contrapeso necesario. Una luz cálida descendió del cielo, no para atacar, sino para sentir. El equilibrio se había restaurado. El cielo representaría la aspiración. El infierno, la consecuencia y la rectitud. En el nivel terrenal del hotel, que ahora era la Academia de la Redención, Ángel Dust miraba hacia la ciudadela. Ya no había miedo en su rostro, solo una profunda paz. Luisa susurró, abrazando a sus compañeros. Realmente cambió todo. Uska sintió, encendiendo un último cigarro antes de volver al trabajo. No nos salvó llevándonos al cielo, Ángel. Nos salvó haciendo que valiera la pena estar aquí. En la cúspide, Charlie tomó asiento en su trono. Vaughie se sentó a su lado, tomando su mano.
Ambas miraron hacia abajo, hacia un reino que funcionaba como un reloj perfecto, estricto, implacable, pero justo. Los irredimibles patrullaban en silencio, los pecadores trabajaban en su mejora, y los overlords servían con la cabeza baja. ¿Estás feliz?, preguntó Bagge, rompiendo el silencio solemne. Charlie miró a su reina, y por última vez, una sonrisa genuina, la de la chica soñadora que alguna vez cantó sobre arcoíris, asomó brevemente en el rostro de la diosa inmutable. La felicidad es efímera, mi amor, respondió Charlie, apretando su mano mientras sus ojos de galaxia brillaban con una intensidad eterna. Pero esto es paz. Y durará para siempre. Charlie Morningstar cerró los ojos, y con ese gesto, la historia del infierno se detuvo para volver a empezar bajo su nombre. El caos había muerto. Larga vida a la reina del equilibrio. Fin.